En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 24 de junio de 2025. Santos Cerdán pide que su declaración del próximo lunes en el Supremo sea retransmitida e incluso que no solo sea a través de streaming en directo, quizá algún canal de televisión como Televisión Española pueda retransmitirlo. Todo esto dice que lo hace para evitar juicios paralelos. Ya saben que, lo contábamos ayer aquí, Ábalos decía, por un lado, pues sí, bueno, esto Pepiño me lo pedía, el nombramiento de Isabel Pardo de Vera, pero en relación a las grabaciones decía que ese no era él. Lo que ha adelantado de esas innumerables filtraciones que estamos viendo y conociendo Santos Cerdán es que su defensa se va a basar en esto último, en decir que él no es el de los audios, que están manipulados, que no se reconoce en lo que hemos escuchado de, como digo, ya numerosos audios que uno pierde la cuenta. Pero ¿qué hay en el fondo de todo este asunto? Porque claro, aquí está por un lado la parte de la corrupción y por otro lado cómo la sociedad recibe esta gran trama de corrupción. El tema de la prostitución es lo que todo el mundo se queda, lo menos grave, sin duda. El tema de las mordidas, podría pensar alguno que es lo más grave, tampoco. Lo más grave es que esto afecta a toda una organización criminal como es la PSOE. Y que los miembros no son solo Santos Cerdán, Koldo y Ábalos. En estos últimos días lo que se ha estado viendo el pasado fin de semana, con todas esas filtraciones, tanto por parte de Koldo, Ábalos, de tiro de la manta, bueno, ahora no, bueno, ahora sí, oye, que tengo aquí una grabación. Ahora sale Ábalos diciendo, oye, yo le dije a la chica esta con la que estaba en casa cuando vino la UCO que grabase una llamada que iba a hacer. ¿Con quién? Ah, no lo sé. Todo esto que va apareciendo, al final se convierte todo pues un espectáculo. Un espectáculo que hace olvidar a la mayoría de los ciudadanos la gravedad del tema. Y que digamos, ay, es que fíjate estos puteros como son. No, que de verdad, que es que esto es lo de menos. Y claro, uno ante esto se pregunta, como el caso de Koldo, que lleva semanas diciendo, uy, como yo le dé a la UCO los audios que tengo, que estos no los han cogido, ahí sí que iba a alucinar el personal. Bueno, ese tipo cómo no está en la cárcel. Esa es la pregunta. El caso de Ábalos diciendo, grabé una llamada y eso la UCO no lo tiene, ¿por qué no está en la cárcel? Santos Cerdán, ¿por qué no está en la cárcel? Recuerden que se tiró todo un fin de semana estando aforado. ¿Para qué? Antes de que la UCO entrase en Ferraz, vimos esas imágenes de un camión llevándose cajas. Y algunos te dicen, bueno, pero es que ya tienen mucho material. Esto es indudable, sí. Afortunadamente la UCO ya tiene mucho material. Pero, ¿y el que no lo tiene? Porque unos tipos que están siendo investigados no están en la cárcel cuando están diciendo públicamente que esto no lo tiene la UCO, pero como lo tengan, uy. Y se están paseando tranquilamente. Es del todo inexplicable. Pero el objetivo es ese. Hay dos vías. Por un lado, esta vía de montar el espectáculo y que todos se queden con lo de las putillas y las actrices porno, que como digo, no es lo fundamental. Y así olvidemos la gravedad de la trama, que es Zapatero, José Bono, Pepiño Blanco y también Felipe González. Que este todavía no suena. Hay que llegar al fondo del asunto. Si es que de verdad queremos conocer la profundidad de una trama de corrupción que no viene con Pedro Sánchez, que viene de décadas. Y ahí está el paraíso de República Dominicana, que es, a fin de cuentas, lo que nos interesa saber. Pero como digo, a ver si montando el espectáculo, una especie de gran hermano, para restarle gravedad al asunto, que todos se queden con esto de la prostitución y fin del tema. Pues no. Está esa vía, y luego está la vía de, ya saben, intentar acabar con la UCO y la ley Bolaños. Ahora lo vamos a comentar. Pero es que hoy conocemos que el juez Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo que impute a Bolaños por malversación de fondos y también por falso testimonio. Hay que recordar que Bolaños, y esta es la historia, ¿no? Claro, dice, oye, una asesora, nos perdemos, de Begoña Gómez, ¿ustedes se acuerdan de esta señora?
desaparecida. Bueno, pues una asesora contratada en Moncloa hacía labores para Begoña Gómez. Dice, pues esto no se puede hacer. Pero hay que recordar que lo que se dijo es que fue un tal Raúl Díaz el que había nombrado a esta asesora. Bueno, este hombre ha declarado en 2 ocasiones, no una, 2, que él no fue. Bolaños dijo que tampoco. Uno de los dos miente. O el tal Raúl Díaz o Bolaños. Bolaños ya nos ha mentido públicamente. Pero claro, una cosa es que te mienta, pues en fin, el juego democrático, pues esto es lo que hay. Que te diga una cosa y la contraria y no pase nada, y otra cosa es que lo haga frente a un juez. ¿Y por dónde está tirando el gobierno? Por la vía de que este juez está como una cabra, ya lo conocemos. Salía Pachi López y decía lo siguiente. Ya, mira, nosotros acatamos lo que diga la justicia, pero es que esta me parece otra barbaridad más de este mismo juez. Y claro que incluso llega a decir que Félix Bolaños conoció a esta asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, es que viene a demostrar cómo hace las cosas este señor. Y por lo tanto no tengo que hablar más. Creo que él mismo se retrata con sus actuaciones. Un miembro del partido del gobierno acusando al juez Peinado de prevaricación, que es lo que está haciendo. Pachi López dice, es que sus actuaciones, no, si a ti ya te conocemos. El del féretro con un compañero asesinado y al día siguiente dándole la mano al brazo político de esa banda terrorista para estar un ratito más en el poder. Pachi López es de los que, hay que recordar, en su momento, cuando había que asesinar a Pedro Sánchez, fue el que dijo, yo participo en esto de abstenerme para que Rajoy sea presidente. Y será el que lo vuelva a apuñalar cuando sea necesario. Porque si no, me dirán ustedes, Pachi López, ¿a qué se podría dedicar? Pero el magistrado lo que considera es que Félix Bolaños podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos, no solo falso testimonio, puesto que, según la investigación, la asesora Cristina Álvarez habría desempeñado tareas privadas para Begoña Gómez ajenas a su papel como esposa de Pedro Sánchez. En particular, aquellas actividades vinculadas a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y otras tareas profesionales. De esto, de hecho, hay correos electrónicos, vamos a ver, no es que el juez esté como una cabra y diga, ay, pues yo creo... No. Si es que hemos conocido, afortunadamente, pruebas que dicen, oye, que luego ya veremos si la condenan o no la condenan. El hecho es indiscutible. Pues bueno, a pesar de todo, está la vía de acabar con la UCO, la ley Bolaños, y, sobre todo, cuestionar el papel de los jueces. Que todo ya saben que es una conspiración de la ultraderecha para acabar con el gobierno más honrado que hemos conocido nunca. En esta línea, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, también se pronunciaba. Sobre el juez Peinado, trasladarle máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad. Conocemos perfectamente esta instrucción y, por tanto, lo de hoy es un capítulo más. Con lo cual, por parte del Gobierno de España y, en este caso también, por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima. Tan tranquila Pilar Alegría como cuando le preguntaban por su noche de pasión en el Parador de Teruel. ¿Se acuerdan ustedes qué nerviosa se ponía? ¿Qué semanas lleva Pilar Alegría? Y lo que le queda. Tranquilidad. Sí, tranquilidad. Pero bueno, aparte del ataque salvaje a los jueces, está la ley Bolaños. Ya saben que este sábado hay una concentración frente al Tribunal Supremo a las 12:30, a que pueda acudir cualquier ciudadano. Yo mismo voy a acudir. Y ya saben que es muy importante porque lo que están pidiendo es independencia judicial. O sea, no están pidiendo otra cosa. Esto algunos dicen que es una cosa de fascistas. La independencia judicial. Este es el nivel de degradación en el que estamos. Pero bueno, vamos a conectar con Miguel Guerrero, juez Don Benito, para que nos explique por qué es tan importante esta ley. Ya le saludamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Perfectamente. ¿Qué tal? Pues, a ver, ¿nos puedes explicar, porque en esto mucha gente se pierde, en qué consiste la ley Bolaños, para que seamos conscientes de lo que se pretende hacer? Vale, lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, ¿vale? El motivo de los cuales los jueces nos estamos manifestando y posteriormente va a haber una huelga son principalmente por 2 reformas legislativas. La primera de ellas es lo que se está llamando la ley Bolaños, que básicamente el aspecto más crítico de la ley es que introduce un procedimiento de estabilización extraordinario. ¿Esto en qué consiste para que la gente lo entienda? Los jueces accedemos a la carrera judicial a ser jueces por una oposición. En este caso son el estudio de una serie de temarios y una serie de exámenes, por un lado un tipo T y 2 orales ante el Tribunal Supremo.
En este caso, lo que esta ley lo pretende es que se crea una siguiente vía, otra vía, para que puedan entrar jueces. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen aquí? Pues únicamente se va a exigir que la persona sea graduada en Derecho, que tenga 5 años de ejercicio profesional y que supere un caso práctico. Con lo cual, la diferencia es evidente. Por un lado, o tienes la vía de estudiar una oposición y hacer una serie de exámenes, o bien, por otro lado, simplemente, o que tengas 5 años de ejercicio profesional, superas un caso práctico y ya serías, por tanto, juez de carrera. Ese es uno de los aspectos críticos que estamos refiriendo, porque básicamente lo que está quebrando es todos los principios de mérito y de capacidad de la propia Constitución. El argumento que nos están dando aquí, ¿cuál es? Que lo exige Europa. Siempre acudimos al comodín de que Europa nos lo está pidiendo. Esto es radicalmente falso. La Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nunca han dicho que esto se tenga que hacer así. Dicen que lo que hay que acabar es con el trabajo temporal, ¿no? Con la interinidad temporal, pero en ningún caso ha dicho que tengan que hacerse a los jueces y fiscales sustitutos, jueces y fiscales de carrera. Es más, siempre ponemos un ejemplo práctico. Incluso aun cuando estas personas entrasen dentro de la carrera, sería necesario crear un cuerpo sustituto, tanto jueces como fiscales, porque los jueces nos vamos a seguir pidiendo permisos, va a haber baja, con lo cual no se está haciendo ninguna medida para impedir que esto suceda en el futuro. Este es, por un lado, uno de los aspectos críticos. Y la otra ley, o en este caso el otro anteproyecto de ley contra el que nos estamos manifestando, sería en este caso el famoso proyecto que pretende dar la instrucción a la Fiscalía. En este caso, ¿por qué decimos que es una reforma de enorme peligro? Porque, mirad, la instrucción es la primera fase de la investigación de un delito. Si hay indicios suficientes, se manda a juicio y si no, se archiva. En este caso, la instrucción la llevamos los jueces de instrucción. ¿Cuál es el problema de darle dicha instrucción al Ministerio Fiscal? Aunque la gente no lo sepa, el Ministerio Fiscal tiene un principio principal que es dependencia jerárquica, es decir, es un principio jerárquico. En la cúpula del Ministerio Fiscal está el Fiscal General del Estado. Como todos sabemos, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Y este fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, da instrucciones directas a los fiscales, puede dar instrucciones directas a los fiscales en cualquier procedimiento. Con lo cual, imaginad cualquier instrucción de un delito que afecte directamente al Gobierno de turno o que tenga intereses dicho Gobierno. Existen, por supuesto, sospechas de que el fiscal general del Estado pueda dar instrucciones a los fiscales de cómo llevar esa instrucción. Y es más, también la Policía Judicial, que es la UDEF, la UCO y otra serie de cuerpos, también dependen de este Ministerio Fiscal. Siempre digo una cosa, la gente que ahora está aplaudiendo esto porque lo están haciendo los que consideran suyo, no ven que en el futuro esto puede ser aprovechado por otros gobiernos y otros partidos políticos distintos para hacer lo mismo. Y los que hoy aplauden llorarán mañana. Dos preguntas respecto a esto que has explicado. Cuando dices 5 años de ejercicio profesional, primero con el tema de los jueces, de esta vía alternativa, 5 años de ejercicio profesional, ¿en qué? Mira, esa es una de las críticas que estamos haciendo a la ley, porque si nosotros cogemos la ley y la leemos, dentro de la estabilización extraordinaria pone 5 años de ejercicio profesional. El sentido común nos indica que son 5 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico, pero es que la ley está tan mal redactada que ni siquiera especifica algo tan esencial. Y en este tipo de leyes, cuando luego puede haber recursos y otro tipo de protestas, es imprescindible que todos los matices queden concretados. Por ahora son 5 años de ejercicio profesional y luego una valoración de mérito. Este es el problema. Bueno, quizás está así mal redactada adrede, para cuando llegue el momento de decir, tú juez, pero 5 años de ejercicio, estuvo trabajando en vez de tú a saber, claro. Yo es que siempre digo lo mismo, en este tipo de cosas las casualidades suelen ser infrecuentes. O bien es un defecto de redacción que no sería admisible porque a estos niveles no se pueden permitir tales defectos de redacción, o bien, como tú dices, hay una intención detrás que ya veremos en qué se concreta. Sobre el tema de la instrucción, o sea, para que nos entendamos, lo que estamos viviendo ahora con la UCO pasaría a estar en manos no del juez de turno, sino de la Fiscalía. Claro, ellos se acogen a la cuestión de esto pasa en otros países europeos. Ya sabes que esto es un argumento que se suele dar mucho. No, es que en nuestros países europeos ocurren de nuestro entorno. Sí, pero la dependencia jerárquica que hay aquí en España, corrígeme si me equivoco, no está en otros países. Claro, mira, ese es el problema. Cuando se usa el comodín de Europa, ¿no? Como que parece que todo lo que hacen en otros países de Europa está bien y lo que estamos haciendo aquí está mal. Pero claro, solo se coge lo que está haciendo Europa para aquello que nos interesa. No se coge Europa, pues por ejemplo, para, desvincular el Consejo General del Poder Judicial del Gobierno, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en otros países de Europa, en algunos países de Europa, no en todos, por supuesto, los fiscales llevan algunos delitos de instrucción. En otros, la Fiscalía directamente es como el Poder Judicial y de hecho pertenece al propio Poder Judicial. En otros países hay una cosa que se llama un juez de garantías, que es el que supervisa más o menos al fiscal a la hora de ciertos derechos, especialmente los derechos fundamentales. Es decir, los distintos países tienen sus propios mecanismos para garantizar, en este caso, que las instrucciones de los delitos, la investigación de delitos, sea independiente del poder político. Lo que no podemos hacer es decir, cogemos lo que nos gusta de Europa, que es que en algunos países los fiscales, llamémoslos fiscales, llevan la instrucción, pero no adoptamos ningún solo mecanismo para garantizar que dicha instrucción sea de manera independiente. Es que
Eso es lo que no vale. Claro. Es que esto es de lo que se trata. Claro, imaginamos con todos estos casos de corrupción que estamos conociendo, presuntos casos de corrupción, si fuese Álvaro García Ortiz el que tuviese que determinar, dar órdenes de que se instruye, que no se instruye y sobre todo dar órdenes a la UCO. Sería esto. Es que de hecho, imaginad, por ejemplo, en el caso tan famoso del fiscal general del Estado, que ahora mismo pues está investigando todo, es el propio fiscal general del Estado el que va a llevar el caso del fiscal general del Estado. El fiscal sería en este caso seguramente el fiscal del Tribunal Supremo, que ha sido en este caso designado por el propio fiscal del Estado. Queremos pensar que no, pero cabe la sospecha, y a la luz de lo que hemos estado viendo en los últimos meses, hay muchos motivos para sospechar. ¿Alguien se cree sinceramente que este fiscal general del Estado no va a hablar o no va a dar ningún tipo de instrucción a una persona y este fiscal no va a hacer algún tipo de actuación por quien es su jefe? Por eso lo que reclamamos es que se garantice la independencia del fiscal general del Estado, este fiscal, de este gobierno y de cualquier otro gobierno. El tema de esta concentración que hay frente al Tribunal Supremo este sábado a las 12:30, luego también se ha anunciado una posible huelga. ¿Cuántos, ya sé que esto a lo mejor es complicado que lo pueda responder, pero qué cantidad de jueces y fiscales están apoyando esta concentración y posteriormente esa huelga si no se retira la ley Bolaños? Mira, el apoyo ha sido masivo. De hecho, estamos hablando de una concentración que va a ser histórica. Actualmente estamos 4 asociaciones de jueces, de las cuales 3 asociaciones apoyan de manera total tanto la concentración como la huelga. Luego tenemos una 4ª asociación, que son jueces para la democracia, que suelen alinearse en este caso con la postura, en este caso, del gobierno. Han emitido un comunicado en el cual no apoyan la huelga, pero en el mismo comunicado refieren que el procedimiento de estabilización al que hemos referido anteriormente quiebra el principio de igualdad. No está claro que esto lo establezca Europa, es decir, básicamente lo que refieren es que dicha ley tiene motivos evidentes para sospechar que no es del todo correcta, pero que no apoya la huelga por sus motivos. Quitando esto, a título individual, cualquier juez puede sumarse. Y de hecho, ya digo, el apoyo es absolutamente masivo, como se puede ver en la propia carrera judicial y fiscal, porque también están las asociaciones de fiscales y otras muchas asociaciones de diversas personas juristas, como pueden ser interventores del ayuntamiento, como pueden ser inspectores de Hacienda. Y, por supuesto, lo que esperamos es que toda la ciudadanía se sume a dicha concentración. Pues este sábado, a ver si es un éxito, a las 12:30 en el Supremo. Y la huelga, si te parece, vemos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque mucha gente ya se está preguntando, ¿habría alguna manera de paralizar esto? Ya sabes, Europa, diría, no, esto Europa no lo permitiría. ¿Esto podría ser, Miguel? A ver, nosotros estamos intentando también por todas las vías. Una cosa es la vía que es la más mediática, que puede ser en este caso las concentraciones, las intervenciones que estamos haciendo diversos miembros de la carrera judicial y fiscal en medios de comunicación o escribiendo artículos, pero por otro lado también hay una enorme cantidad de recursos los cuales se te pueden estar realizando, tanto a las diferentes instancias europeas, pero también reuniones con la propia Comisión Europea, con otras instancias, para advertir del peligro que tiene esta reforma. Se está intentando por todos los medios parar, como decimos, esta reforma que es de enorme gravedad y que parece ser que una parte de la sociedad no es consciente del enorme peligro que entraña esto, pero para ahora y para el futuro. Pues sí, nosotros aquí, pues bueno, intentamos dar voz a lo que implica, que además es que es pedir independencia judicial, o sea, que aquí no hay ninguna cuestión ideológica, como bien decías, para este gobierno y para todos los demás. Mirad, es que lo que decimos siempre, yo lo he dicho ya en algunos programas en los que he asistido a alguna entrevista, el Poder Judicial somos miles y miles de jueces. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo de Badajoz, yo tengo mi propio alquiler, mis letras de coche, mis amigos, mi familia, mi hobby. Yo no tengo ningún tipo de interés político y las miles y miles de compañeros que estamos en cualquier juzgado, que ya bastante tenemos que soportar unos medios que son absolutamente insuficientes y decadentes, no tenemos ningún tipo de intención política, como para plantear una suerte de concierto general de casi 6.000 jueces con una especie de complot, una serie de lawfare, ¿no? Como se dice también por parte de miembros de incluso el propio gobierno. No tenemos intención política, esto no va de partidos políticos, como repetimos, y a la concentración del sábado 28 no es una concentración política, no es una concentración que sea partidista, es una concentración de todas aquellas personas que defiendan la independencia judicial y la separación de poderes. Pues bueno, este sábado en el Tribunal Supremo 12:30 y luego la huelga, pues ya veremos si te volvemos a llamar para, lamentablemente, tener que comentarlo. Mil gracias por estar con nosotros, Miguel. A vosotros. Buena tarde. Un abrazo. Pues esta es la importancia de esa ley Bolaños. Ya saben, este sábado, Tribunal Supremo, 12:30. Nosotros vamos ahora con Alberto Garín para abordar la crisis internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. Antes de dar paso a las noticias, volvemos a recibir
en esta ocasión en el estudio a nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes obsesionado con esta historia de Irán e Israel, porque no podemos realmente hacer un análisis fino, cada hora cambia la situación. Sí, de hecho, anoche, cuando lo estuviste comentando, bueno, descartabas todo esto que se viene siempre, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial inminente. Eso por descontado. Eso por descontado. El ataque de Irán a Qatar, a la base, en este caso de Estados Unidos en Qatar, como el propio Donald Trump daba las gracias a Irán por haber avisado. Es que claro... Y la sensación de vamos a llegar ya a la paz y ya se acaba el problema, pero no está tan claro esto. Es que yo ayer por la mañana hacía un apunte en el que decía el único sitio en el que no espero que ataquen los iraníes es a Qatar, porque es el único amigo que tienen en el sitio, y los iraníes demostraron que yo estaba equivocado, porque pocas horas después atacaron Qatar, que es cuando estuvimos hablando tú y yo. Lo llamativo es que poco después Trump sale con este mensaje tan extraño de y agradecemos a los iraníes que nos habían avisado previamente de que iban a bombardear una base vacía, con lo que piensas, joder, es que es un montaje, te estás diciendo, ¿será que lo que están haciendo es, bueno, chico, te vamos a dar la oportunidad de que quedes bien frente a tu pueblo, así que bombardea un sitio donde no vas a molestar a nadie? Y podemos pensarlo si no fuera por las imágenes que hemos estado viendo esta mañana de los pobres cataríes huyendo de los centros comerciales cuando de repente reciben la alarma de que están siendo bombardeados por los iraníes. Entonces, si ha sido un montaje muy logrado. Bien. Otra cosa es hasta qué punto Irán es cierto que a lo mejor ha podido decir, bueno, ataco una base vacía donde no voy a hacerle daño a nadie. Y en eso Trump lo ha especificado muy bien. No ha habido bajas estadounidenses y no ha habido bajas cataríes. Bien, y a la larga ya después yo me alargué con los cataríes por detrás para ver cómo lo solucionamos. Parecía que con eso se cerraba el círculo y entonces se había dejado que los iraníes lanzaran la última bala. Claro, Trump anuncia a bombo y platillo y ahora sí podemos establecer un alto el fuego, israelíes, iraníes, ya nos quedamos todos tranquilos. Y cuando el alto el fuego parecía haberse puesto en marcha, los iraníes han decidido lanzar nuevos misiles. Y los israelíes nos han quedado corto y han decidido enviar a sus aviones para seguir bombardeando Irán. Con lo que aparentemente era un alto el fuego después de lo de Qatar, en donde ya se concluía y volvíamos a mesa de negociación, pues sigue estando en mano de dos viejos cabezones como Jamenei y Netanyahu, que no quieren ser el penúltimo en atacar, quieren ser el último. Porque aquí estamos ante esa actitud cerril de estos dos líderes que quieren demostrar a su pueblo soy más fuerte que el contrario. Claro, porque en todo esto también está la cuestión, digamos, de la debilidad interna, tanto del régimen de los ayatolás como del propio Netanyahu. Que Netanyahu tampoco está para tirar cohetes a nivel interno. No. Es muy curioso porque es algo que hemos insistido en los diferentes programas que hemos hecho, en pedazos de historia como en los apuntes, que uno de los principales problemas que tenemos en el conflicto de Próximo Oriente es que nos encontramos que los países involucrados, da igual que sea la Palestina de Mahmoud Abbas, el Israel de Netanyahu, el Irán de Jamenei, lo que tenemos son unos líderes viejos, cabezotas, que están más obsesionados por cómo van a quedar ellos en los libros de historia como gentes heroicas que hasta el último momento mantuvieron su posición, que por realmente resolver los problemas de su país. Y por fin, el que puede hacer de árbitro es también un señor mayor, casi octogenario en Estados Unidos, con una capacidad de cambiar de opinión absolutamente inesperada. Claro, al final el problema está en que dependemos de lo que vaya a suceder en las próximas horas, los próximos días, de la arbitrariedad de estos ancianos cabezotas que lo que están buscando es demostrar que la tienen más grande que el contrario. ¿Y qué ocurriría en el caso de que supongamos que Estados Unidos retira el apoyo, la ayuda a Israel? En el caso, imaginemos, que ataca a Israel, rompe esa tregua que todavía no se ha llegado a mantener muchas horas. ¿Podría Estados Unidos, o esto lo es imposible, decirle a Israel, bueno, pues mira, oye, ahí te quedas? No, yo creo que ya hemos entrado en una dinámica en la que, insisto, lo que están buscando es quién es el que dispara el último cohete. Entonces aquí ya es decir... Aunque sea un petardito, ¿no? Simbólico, de sí, yo el último. Entonces ya es una cuestión, supongo que tiene que haber a nivel diplomático todo tipo de presiones por parte de Estados Unidos, tanto a los iraníes como a los israelíes, decir, chicos, ya, o sea, deja de jugar a ver quién es el más bruto de los dos. Entonces, no sé cuánto recorrido más, no sé hasta qué punto esto puede escalar. Quizás mañana me tenga que volver a sentar esta vez y decir, me podría equivocar. El análisis fue completamente erróneo. Pero creo que ya se va a resolver a nivel diplomático de ver, bueno, señores, pongamos fin. Claro, esto es geopolítica. Y esto significa que cuando lanzan un misil, como ha ocurrido con uno de los últimos que ha lanzado Irán sobre Israel, pues han muerto 3 personas en Beersheba. O sea, quizás haya más muertos, ¿eh? Sabemos al menos 3, puede que haya más. O sea que estamos hablando de un conflicto en el que la gente muere.
que parece que esto es un juego de mesa y no pasa nada. No. La gente aquí se muere. Y que se muera por el empecinamiento, la testarudez de los líderes políticos es realmente triste. De modo que lo que tenemos que esperar es que por fin la diplomacia estadounidense logre doblarle el brazo tanto a los israelíes como a los iraníes para que dejen de matarse entre ellos. Pues en fin, veremos a ver qué pasa en las próximas horas, porque es verdad que esto es muy cambiante. Gracias por estar aquí, querido Alberto. Nada, y seguiremos según vayan los acontecimientos sucediendo. Y te vemos este sábado en Pedazos de Historia con la Revolución Islámica. Con la Revolución Islámica. Para entender por qué el régimen... Lo que vamos a hacer en Pedazos de Historia este sábado es explicar en detalle por qué se produjo el fin del régimen del Shah Pahlavi y por qué un tipo como Khomeini, que no representaba a la mayoría de la sociedad iraní en su momento, fue capaz de establecer un régimen tan integrista y tan retrógrado como el de los ayatolás. Perfecto, pues te vemos el sábado. Muy bien. Nosotros ahora sí, nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Oye, felicidades, que es tu santo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. San Juan Bautista. La verdad es que es un santo muy molón, contracultural, yo diría, porque para mí es el gran rockero de los santos, porque... ¿Ah, sí? Sí. Explícanos más porque se fue al desierto a predicar, vestía piel de camello, comía langostas, miel silvestre y murió por decir la verdad. Era un contracultural en toda regla. Sí, bueno, comer langostas no está mal. Pero claro, en el desierto, con el calor que pasaría el pobre hombre. Sí, eso sí. Pero bueno, tiene el privilegio de ser el único santo que se celebra en la iglesia su cumpleaños por su nacimiento, porque normalmente los santos se celebra el martirio o su muerte. Y en este caso, pues tiene el privilegio de que se celebre su natividad junto con la de Jesucristo y la Virgen María. Fíjate. Así que... No tenía ni idea. Y le hacen esto de las hogueras y tal, que es una cosa infame. Bueno, y todo, a ver, yo he disfrutado mucho las noches de San Juan, Tengo muy buenos recuerdos. Pero es que ahora ya es una cosa muy Bueno, obscena, claro, a ver, todo se ha vulgarizado y ahora ya da bastante asco, todo en general, ¿no? Como concepto. Como concepto, ¿no? Pero yo sí que recuerdo, pues en la playa de Malvarroso, en Valencia o alrededor. Sí, antes yo me lo pasaba muy bien. Ahora Además tienes reggaetón. Claro, ese es el 200 problema. borrachos por metro cuadrado. Sí, nosotros y algún que otro altercado. Aún éramos algo alternativos y tocábamos Wish You Were Here con la guitarra, ¿sabes? O sea que éramos los únicos también en esa época, pero aún así pues nos sentíamos... La España que nos han robado. Guay, sí. Pero bueno, que Hablando, es un gran santo. Sí, sin duda. Hablando de la España que nos han robado, Trump está muy enfadado con nosotros. Está enfadado con todos, pero con nosotros particularmente. Sí, con el tema de la OTAN, que ya sabes que se va a celebrar esa cumbre en La Haya. Se ha enfadado el presidente de los Estados Unidos con España y no es para menos todo ello después de que Pedro Sánchez vendiera como una excepción el hecho de que España no fuera a comprometerse con el gasto del 5% en defensa. El presidente de Estados Unidos, que como decimos está camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN, dice que la posición española es muy injusta con el resto de aliados. Ha sido muy escueto en la valoración, pero critica que hay un problema con España porque no quiere gastar más en defensa. Entonces, para él es un problema, lógicamente. Con quien tampoco está muy contento Trump, porque ya decimos, aquí está enfadado con todo el mundo, es con Israel, con su principal socio, y con Irán. Ahí es donde ha centrado la mayor parte de su declaración en las últimas horas. Asegura el mandatario estadounidense que no sabe qué es lo que están haciendo. Esto es lo que ha dicho Trump. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Tienes razón. Seguido ha cogido y se ha pirado al helicóptero. Ya está, no tengo nada más que decir. Pero es que claro, dice, oye, vamos a ver, venga, un acuerdo, tal, uno dispara, el otro también, dice, oye, me estáis ya tapando el pelo. Claro, no le falta razón. Entiendo que esté enfadado, la verdad, porque por mucho que Israel sea tu socio, pues, macho, o sea, esto no puede ser. O sea, lo que nos ha explicado el maestro, que aquí están a ver quién es el último. Y claro, pues Trump ya está un poquito hasta las narices del tema. No debe ser fácil, no debe ser fácil para Trump esta situación y claro, es que al final tener que mantener a tantos, pues la cosa no sale muy rentable. En fin, nos vamos con el gobierno, en este caso la operación BBVA Sabadell, una cosa espectacular. Sí,
pero hasta dentro de 3 años. Correcto. Es un sí pero no al más puro estilo del gobierno sanchista. Pues un equilibrio de funambulista, ¿no? Para, en fin, tratar de contentar a todos, ¿no? Que no se parezca que estoy muy a favor de que la banca haga sus negocios y así tengo contentos, por otro lado, a mis socios separatistas, ¿no? Sí, básicamente, eso ha sido lo de la OPA, que bueno, de momento el gobierno pues prohíbe al BBVA hacer desaparecer al Banco Sabadell durante al menos 3 años. El Ejecutivo cumple el guión que venía desplegando desde hace meses y torpedea esa OPA a BBVA, ya decimos, ese sí, pero no. El Consejo de Ministros ha decidido, a propuesta del titular de Economía, Carlos Cuerpo, a endurecer las condiciones a la entidad vasca en su intento de adquirir el Banco Catalán. Una decisión que se ha llevado con mutismo en el seno del Ejecutivo hasta las últimas horas, en las que han comenzado a filtrarse algunos aspectos de esta decisión. La condición principal es obligar al BBVA a mantener la personalidad jurídica, patrimonio y autonomía del Sabadell durante al menos 3 años, que se podrían prorrogar a 5. Esto supone hacer sobrevivir a la entidad catalana y vetar la posterior fusión durante este periodo, que cada banco tenga su propia autonomía, como decimos. Escuchamos a Carlos Cuerpo. Con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. Claro, oyes a Cuerpo y parece que es una decisión, pues eso, que ha sido muy meditada, muy tal, pero bueno, es un equilibrio que está haciendo el gobierno, pues para que no se le escape del todo este asunto. O sea, al final es no dejar que el resto pueda moverse con sus operaciones, ¿no? Por mucho que sea la banca y por mucho que la gente le pueda tener manía a las entidades bancarias privadas, pero al final es una manera, es política. O sea, luego algunos dicen que España es que el capitalismo. ¿Qué capitalismo? ¿Dónde? Ya me dirás tú. En fin. Esto es para no enfadar a los separatistas. Claro. Sí. De aquí en 3 años ya veremos dónde estamos. Estamos todos en la cárcel, si nos hemos ido al exilio. ¿Qué pasará dentro de 3 años? Si estamos con todas estas bombas que manejamos todos los días, informativas, imagínate dentro de 3 años. Dios sabe. Sí, España... Vamos con la diputada de Compromís, Ágata, ¿cómo es? Águeda Micó. Águeda, vale. Águeda Micó. Pues sí. que se ha ido de Sumar y se ha ido al grupo mixto con Ábalos. Sí. Pero van a compartir. Pues bueno, la explicación ha sido un poco extraña, la verdad, porque bueno, hay como falta de equilibrio también en este caso, en esta coalición, en que si Compromís no termina de estar muy de acuerdo con Yolanda Díaz, que si Sumar está perdiendo fuelle y tal, y bueno, al final pues ha decidido esa formación política obligarle a su diputada, en este caso representada en Sumar, a que se marche. Entonces ha ido al grupo mixto. Lo han sometido también a votación, como hacía Podemos. A las asambleas estas. Sí, las asambleas, ¿no? Entonces, al final han decidido eso. Que te piras. El 90 y pico por ciento, porque ahora pues va a compartir bancada con otro exiliado, en este caso, como ha dicho Jano, el exministro José Luis Ábalos. La decisión llega tras consultar al órgano de dirección de la formación pancatalanista, que ha avalado su salida con un respaldo del 92%. Para Més Compromís, el partido mayoritario de la coalición, esta es la vía más adecuada para defender los intereses valencianos. Que me digan a mí cuáles son, porque yo como valenciano no me identifico con ninguno. También dice Micó, para ejercer una labor de fiscalización al gobierno, siempre dicen esto, especialmente en un contexto marcado por estos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Pero vamos a lo interesante, a lo mollar de esta noticia, porque vamos a escuchar lo que decía de otros, en este caso de la formación Podemos, cuando pasaron al grupo mixto en el año 2023. Si es que, claro, dar lecciones cuando no te afectan a ti es muy fácil. Esto es lo que decía Águeda Micó hace un par de años. ¿Tendrían que dejar su acta, como han pedido, por ejemplo, los comunes? A ver, por una cuestión de coherencia política. Si tú te presentas dentro de unas siglas con un acuerdo electoral y después te sales de ese acuerdo electoral, pues bueno, yo creo que es coherente, ¿no? que dejaran su acta, pero creo que también todas y todos sabíamos que eso no iba a pasar. Bueno, pues todos sabemos ahora que contigo, Águeda Micó, tampoco iba a pasar. Son una panda de hipócritas. Sí, impresionante. Es muy fácil, claro. No, yo te doy lecciones de lo que tienes que hacer, ¿no? en tu vida, ¿no? Y me parece muy mal porque, claro, no has sido ejemplar con tu movimiento, tal, no sé qué. Eso sí, cuando te afecta a ti, dices, es que, claro, dejar el acta de diputado supone renunciar a un montón de pasta. Entonces, claro, no se va al grupo mixto. Pues nada, echarse un piti con Ábalos en los pasillos.
Sí, de que iba a vivir, sino Águeda. Águeda, sí. Que dice que representa a los valencianos, que me río Dios yo. santo. Me río yo de eso. ¿Cómo estamos? Qué espanto. ¿Cómo estamos, Juanín? Bueno, siempre nos quedará San Juan, Jano. Sí. Aunque se haya vulgarizado, como tú dices, la fiesta. El concepto. Pero el bueno, concepto, el agua purifica, ¿no? O sea, que San Juan Bautista siempre estará ahí. En fin, nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a don Pedro Insua. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos a ver qué nos depara la Sanchosfera y sus varios universos, que son muchos, en paralelo, en perpendicular, confluyendo unos con otros. En fin, es el mundo epicúreo de chocando universos y tal. Sí, muy interesante. Tu última tertulia de la temporada, o sea, hasta la próxima temporada, claro. Sí, probablemente. Hombre, sí, probablemente sobrevive te vas el viernes de vacaciones, no te hagas aquí como el que hay, bueno. Sí. El modesto. Sí, claro, no pasa nada. Bueno, nunca se sabe, las cosas nunca hay que afirmarlas categóricamente. Pues. Bueno, a priori. El viernes se pira de vacaciones, Pedro Insua. Sí, yo a tu Galicia querida. A mi querida Galicia, sí, como diría Julio Iglesias. Me encanta Galicia. Hey, pues eso. Don Mario Noya, ¿qué tal? Tu vacaciones de momento no, ¿eh? ¿Qué es eso? Vacaciones. Vaya pelos de loco que tengo. Bueno, a ver, no te preocupes, yo compenso, porque también. No te oye, porque he oído que se viene a vivir Julio Iglesias a Galicia. ¿Qué dices? Pues yo no lo sé. Creo que sí, que no sé si quería. Pues ya estamos todos, entonces. Está Juan Carlos I, está Richard Gere. ¿Richard Gere vive en Galicia? Sí, claro. Sí. Brad Pitt está cerca también. Sí, pues que Galicia. Voy a tener que volver yo para allá, ¿eh? Pero esto que me estás diciendo es verdad. Richard Gere está viviendo en Galicia, no Brad Leiros, creo que es, al lado de La Coruña, donde abrió casa pues la hija de los grandes magnates gallegos, pues de la corte y confección. Es que no quiero decir marcas ni personas. Porque, bueno, vale. Porque decir, si yo doy publicidad, ¿sabes? Pues se disparan las ventas y entonces pues, no quiero. Sí, es verdad. Claro, sí, hay que ser consciente del impacto que uno tiene. El impacto que uno tiene, claro, muy bien. Pues no sabía yo estos datos. Mira cuánto aprendemos. Mira, fíjate, estamos en el saludo. Don Julio Llorente vuelve de su luna de miel. Enhorabuena de esa boda tan fantástica. Gracias, yo creo que lo pasamos bien. Súper bien, estuvo fenomenal. Una boda muy molona. Vengo, verdaderamente asombrado por las vacaciones de Pedro, que son homéricas. Sí, vamos, empiezan es profesor, claro, los albores de julio y terminan ya en las postrimerías de agosto. ¿No? Sí, son maravilloso. Bueno, es que en general es una profesión homérica. Tienes que, claro, como aquello, me parece que unos pocos, el profesor, ¿os acordáis? Tú, de largos pies, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo sé, así parecido. Oye, se confirma, ¿eh? Julio Iglesias ha comprado una propiedad en el municipio de Piñor, en la provincia de Orense, Galicia. Cuidado con ello, ¿eh? Joder. Así que ahí lo tenemos. Sí. Joder. Marino ya tiene la Coca-Cola, no pasa nada. O sea, no pasa hacemos nada, publicidad, es verdad. Eso es. No vamos a disparar mucho más las ventas de Coca-Cola. O sea, no pasa nada. Mario hace lo que le da la gana. Oye, ¿Botswana te ha gustado? Me ha gustado mucho y he descubierto, además, gracias a Mario Noya, que es un Edén liberal. Julio, empieza. Dale ahí. Ensalza el capitalismo delante de todos nosotros. Y según me informó María, mi mujer, está por delante en el índice de desarrollo y de democracia, está por delante de España. Mira, ¿quién? Perdón, que no me he enterado. Botswana. Esto sí que son. No lo sé. ¿Qué declaraciones más impactantes estáis haciendo nada más empezar? En Botswana son muy raros y no se gastan el dinero en putas y en cocaína. Son así de raros los de Botswana. Índice de democracias o de ranking de democracias. Oye, esto me tiene impactado. A mí me impactó y no lo contrasté. Botswana siempre ha sido un caso como muy de estudio. Yo lo voy a contrastar. Y además. No contrasta, es un periodista fiable. Pero tengo, Dios mío, que es España, Dios mío, que es Botswana. A ver, mira, a ver. No, España está por delante. Es muy interesante. Está por delante España. Sí. Porque como es un paisito que está ahí. De momento. En Sudáfrica, ¿no? Y entonces, precisamente los liberales se han fijado mucho en él porque quieren rechazar la idea de que África está condenada y que el continente negro no tiene remedio y que son todos muy brutos y que es imposible que salgan adelante. Y Botswana ha conseguido salir adelante con muy... Yo también te diré, Mario, que o sea, habiéndome entusiasmado Botswana... Están hechos polvo. Hombre, la mayor parte de las ciudades, exceptuando Gaborone, están por pavimentar, ¿eh? Sí.
O sea, que yo tampoco lo adoptaría como idea. No, como modelo. No es Suiza. No. O sea, a ver, para lo que es los países del entorno. Sí. Y ahora vamos a que jugar se al dice. contexto. Sí. Y vamos a Como ver eso de los países homologables, pues, Eso, pues sí. entre los países de... Mira, España está en el número 28. Ah, bien. Y Botsuana en el 111. Ah, bueno, pues María incurrió en fake news. Empezamos mal el matrimonio. Incurrió en fake news. me la dio con queso. Nos van a acusar de fango. Sí, fango bulo de la ultraderecha. Botsuana supera a España en el índice. Es verdad que es muy bonito, pero yo coincido contigo. Yo me acuerdo cuando, o sea, lo ves y dices, esta peña no... O sea, bien, dentro de lo que es el entorno. Pero, en fin. Bueno, nosotros como vamos camino a ello, conviene bien ir conociendo estos países para África, hacernos los Pirineos, un poco la idea de cómo está el asunto. Empezamos, si os parece, con el juez Peinado, que ha pedido imputar a Bolaños por... Tenemos el tema del falso testimonio y también malversación de fondos públicos. Ya sabéis, a raíz de la contratación... O sea, Begoña Gómez, que no es nadie, o sea, es como si fuéramos cualquiera de nosotros. Pero ella tuvo a bien ser catedrática. Entonces, en ese proyecto tan bonito, al que fue también a África a molestar a pobres ministros africanos, ¿qué dices? O sea, encima vienes aquí. Sí. También es cierto que decir pobres y ministros africanos así en líneas generales es mal. Bueno, eso también es cierto. Porque Pero son los grandes los que roban, depredadores sí, los que de sus roban. países. Sí, los que roban. Julita, déjala Coca-Cola. No, la voy a dejar aquí, claro. Ha venido ya Mario y ya... Eso es, sí, no pasa nada. Yo Entonces, que no la había, problema. Claro. me había afanado en ocultarla. Claro, ¿para qué? Pero vamos, el tema es que se solicita al Supremo que impute, en este caso a Bolaños, y ya ha salido Pachi López Pie Alegría, que con el juez Peinado llevan ya mucho tiempo con, digamos, la caza de que es que esto es prevaricación, etcétera, etcétera. Luego está la ley Bolaños, que también vamos a hablar de ello. Pedro, ¿cómo es la situación general? Bueno, hombre, pues más de lo mismo. Esto no añade nada, yo creo, no es ningún salto cualitativo ni nada. Es decir, ahora mismo pues está pues el juez puesto en cuestión por toda la opinión sincronizada, ¿no? Están sacándole ahí todo tipo de cosas, están enmarañándolo todo con Marcial Dorado, o sea, están intentando revolver todo, totum revolutum, ¿no? Para ocultar lo suyo, obviamente. Bueno, son estrategias de ruido mediático, ¿no? Y ya está, como era muy previsible, por otro lado, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, cuando tienen esa estrategia, entonces te sacan es que Marcial Dorado también, o M. Rajoy... Pues si Marcial Dorado y Rajoy y Feijóo tienen que ir adelante, vale, pero es que vosotros también. Quiero decir que es un tucuoque, una falacia, ¿no? Lo que están incurriendo, pero la falacia se basa en que si es verdad lo de Marcial Dorado y tú lo estás empatando, estás asumiendo tácitamente que lo tuyo también es verdad. Y entonces tira para adelante, pues vale, vais todos, pero todos. No me digas, no, es que este sí, como nosotros, entonces, pues como vosotros, pues entonces todos. ¡Hala! No, es más, no. Tú no puedes, imagínate que, oiga, me están atracando. Ya, y el tempranillo se ha muerto, macho. El tempranillo tiene un museo. Que tú me estás atracando ahora. Así que ni compares, sí, claro. Tú para adentro. Y después vamos a por el otro si quieres. Que creo que lo bajasteis en una moción de censura precisamente relacionada con la corrupción. Y que ese señor al que estáis empurando no han conseguido meterlo en prisión. Los jueces... A Mariano Rajoy no han conseguido meterlo en prisión. No. Es más, se perpetró una fechoría para incluir a Rajoy en el wording, como dirían los estupendos, para que la moción de censura lo derribara. Ah, eso dices, vale, sí. Clarísimamente. Entonces... Si el juez de Praga que puso ese fragmento... Chicos, ni se os ocurre ir por ahí. Y el PP debería ir por ahí. Debería ir. Oye, que nos bajasteis del poder a nosotros por esto. Nos bajasteis al poder a nosotros por esto. Fuera de ahí. Y además, vamos a reivindicar al mejor Pedro Sánchez, el de no es no. El de no es no. Con vosotros, que sois una aberración democrática, no vamos a hacer absolutamente nada. El sistema, de hecho, no puede depender de vosotros. Merecéis desaparecer ya. Si te vienes arriba, dices, sois el partido que más daño ha hecho a España en la historia de España. Merecéis desaparecer. Con vosotros no vamos ni a firmar una herencia. Y pa'lante. No salgáis diciendo, ¿cómo echo de menos al PSOE? Y qué bien me llevo con no sé quién. Y voté a mi...
chicos, que no estamos en eso, os lo juro, no estamos en eso. No, lo del PP es vergonzoso. Es una cosa que es de saltar por la ventana. Pero sí que hay una especie de, digamos, de idea que cala mucho en el elector de, podemos decir, centro-derecha, para que nos entendamos. Y es que en realidad la PSOE es muy buena, pero es que Sánchez la ha secuestrado. Sí, pero si estaba, vamos, yo leí el otro día unas declaraciones bochornosas de Semper en este sentido, que decía que una vez caído Sánchez regresaría el mejor PSOE. No, el mejor PSOE no, el PSOE. Como si Pedro Sánchez fuese una anomalía en la historia del PSOE. Como si no hubiese una continuidad, a mi juicio evidentísima, entre Zapatero y Pedro Sánchez. Y como si no la hubiese a su vez entre Felipe González y Zapatero. Ahí. Claro. Sigue. Es que, si nos podemos seguir remontando. Igual que, y quizá en esto no me deis la razón, pero yo veo una continuidad entre Pedro Sánchez y no solo sus predecesores del PSOE, sino sus predecesores de todos los partidos políticos. Pedro Sánchez no constituye en ruptura con el régimen constitucional democrático. Es quizá su excrecencia. Una prolongación un tanto fétida, pero una prolongación. Una prolongación que en ningún momento revierte la lógica del régimen. De hecho, Borja ha sido, y encima ha intentado aclararlo, y con la respuesta extensa ha aclarado vuestro vídeo de Big One. Bueno, no era un vídeo, era un pantallazo. Un fragmento. Sí. Era un pantallazo. Y de repente dice, voy a aclarar, voy a dejar a Big One a los pies de los caballos. Y dice, pues no lo has conseguido, mala suerte. Pero fijaos, porque es que no es que Borja Semper tuviera un mal día. ¿Visteis a Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz diciendo necesitamos que vuelva el PSOE? En Andalucía. Sí. En Andalucía. En la Andalucía de los seres. En la Andalucía de mi hijo tiene dinero para pasar una vaca. En la Andalucía de que rodearon el Parlamento, precisamente, que es lo que hacen todos los demócratas cuando pierden unas elecciones, rodear un Parlamento. ¿Habéis dicho eso en Andalucía? Es que no tenéis perdón. Lo desolador es que vuestro discurso cale tanto que Moreno Bonilla encima puede aducir que es un motor de un vector de progreso porque saca mayorías absolutas. No, yo creo que el PP se ha acomodado en el pensamiento perezoso y en la actitud perezosa de más o menos la restauración, el turnismo. Entonces, bueno, pues en algún momento nos toca a nosotros, porque esto se agota por razones de lo que sea, el propio sistema requiere de un gran partido que sustituya al otro y así nos vayamos turnando. No hay ningún tipo de, combate, ningún tipo de lucha, de pugna, dialéctica, frente al discurso del PSOE, cuando el PSOE, por ejemplo, pues aprueba los indultos o aprueba una ley de amnistía. Tiene una ocasión extraordinaria para, ante semejante desafío al Estado, a la descomposición del Estado, un pacto como tiene el PSOE, pacto aceptando un chantaje con el separatismo, decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Y esto no es la corrupción escondida, esto es la corrupción a las claras, presumiendo de plan, que es lo que hace el PSOE, ¿no? Su programa político es entenderse con todos los partidos, cosa que es incapaz del PP porque solo se entiende con la extrema derecha. Y entonces, nosotros nos entendemos con todo. Claro, os entendéis con Bildu, os entendéis con Esquerra Republicana, os entendéis con el PNV, os entendéis con Junts per Catalunya, es decir, os entendéis con aquellos partidos cuyo programa político es descomponer, es destruir la nación. A ver si se enteran, que se siguen sin enterar, pues están esperando a ver si van a darle los votos. No, yo solo pongo una moción de censura si la saco, si la apruebo. ¿Y cómo la vas a aprobar? ¿Con los votos de todos estos? Claro. Entonces vas a aprobarla con el acuerdo, claro, con todo el separatismo, que es lo que tenías que combatir. Precisamente, porque no hace falta. ¿Quién va a combatir la corrupción ilícita esta? ¿Quién va a defenderla? ¿Quién va a defender a Ábalos? Como nadie. Programa político, como proyecto político. No. Bueno, vamos a robaros a todos los españoles. Cuidado, no les des ideas. Estos son capaces, son capaces de hacerlo, pero desde el punto de vista, en plan, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. En plan, pues eso. Bueno, no. ¿Visteis el otro día a esa joya del periodismo de columna? Que dijo que no es lo mismo robar. ¿Qué pasa aquí, hombre? Yo me lo he perdido eso. Sí, dijo que no era lo mismo robar por la justicia social que para. Es Robin Hood, es el robo del judismo. ¿Quién era el columnista? No, Marta Nebot. Sí. Pero fijaos, hay una cosa que estamos hablando del partido perezoso. El PP, el partido perezoso. Y dices, ojalá
a veces dices, ojalá, pero han caído tantas ya y llevamos tantos años en lo mismo. Que no y es luego pereza, de repente, no es pereza, ¿no? y luego de repente Ojalá fuese pereza. ves a esa empresa conseguidora llamada Acento y dices, un momento, que aquí de perezosos no. Aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. Y además te acaban cuadrando cosas. Es una pena, porque además cuando dices esto dices, macho, sois la gata Flora, o sois, siempre estáis gruñendo y siempre... Chicos, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Ahí cuando de repente te dicen, no, hay que ir todos a una. Sí, yo voy todos a una, pero no escucháis al Partido Popular que dice que no quiere ir a una con el partido que le ha salido a la derecha. Y en Europa ha defendido gobernar con el PSOE y con los verdes. Y el notable novelista González Pons, no hagáis bromas con el apellido, pillos. Fue el primero en un debate que dijo... No salió defendiendo a Ábalos. ¿Quién se ha metido con mi chico? Con Diana. ¿Quién se ha metido con mi chico? Con Diana Morán. Ahora vamos a recuperar ese fragmento, pero... Tiene cara de mala y nombre de grupo musical de la noche madrileña, pues llega y le dice, espera, ni te preocupes, Diana, voy yo te voy a defender a este pájaro delante de los que vienen a... Ahora recuperamos ese fragmento, pero lo de que estás hablando de Borja Semper, que contestaba nuestro community manager en X. Correcto, sí. Y este era el tuit que publicábamos en la red social X de B1, el mismo titular del mismo medio que le hizo la entrevista, Vanity Fair, y la misma foto, o sea que no está sacado de contexto. Abro comillas, Borja Semper, cuando se vaya Pedro Sánchez volverá el PSOE. Y acto seguido vamos a ver la respuesta de Borja Semper al tuit de B1 Media. Como en plan estáis manipulando, ¿no? Exacto, estáis manipulando. Os voy a poner el contexto, que como bien dice Mario, yo creo que empeora todavía el asunto. Creo que cuando se vaya Sánchez volverá el PSOE. Estoy leyendo textualmente, no es que lo crea yo, por favor. A mí me gustaría tener rivales ideológicos, gente de la que discrepar, pero con la que poder hablar, gente a la que respetar intelectualmente entre mis adversarios, y Madina sería uno de esos perfiles. Adversarios duros, pero con los que poder debatir y, en su caso, acordar. Que dirigentes como Puente lo hayan atacado es el síntoma de un PSOE carcomido de la manera de hacer política de Sánchez. O sea, lo que el titular respetaba perfectamente lo que había dicho el sujeto este. Por cierto, es que hay una cosa, un momento, hay una cosa, porque esto tiene más profundidad de lo que parece. Lo ha apuntado un poco Julito antes. Hay una idea que es que la PSOE es buena. Cuando mi tesis es, a la PSOE hay que destruirla. Pero algunos dicen, no, porque si la destruyes, el régimen del 78, ¿cómo va a continuar? Porque se acepta que sí o sí tiene que existir la PSOE para que esto pueda seguir funcionando. Entonces, oye, porque no puede haber un congreso, como pasa en muchos países, en el que, oye, hay un partido de izquierdas, pero un partido de izquierdas que sea en contra de la nación que está gobernando, que a lo mejor pues tiene 20 diputados de 350 y no pasa nada. Igual que puede ser al revés. No. O sea, la idea de fondo, que es lo peligroso de todo este asunto, es que es Sánchez el malo. Y que entonces que se vaya Sánchez y ya está. Oye, no, es Sánchez. Es Pepiño, que lo has apuntado ya, hablamos de Pepiño porque Ábalos ayer comentaba sobre él. Es José Bono, es Zapatero y es Felipe González. Que Felipe González muchos lo están sacando de la ecuación, ¿o no? Oye, Felipe González es el que empieza con todo el rollo de República Dominicana. ¿Cuántas propiedades tiene Felipe González de República Dominicana? ¿Qué papel ha jugado Felipe González para que República Dominicana sea a donde de repente van todos estos? Porque hay 57 vuelos por parte del Falcon sin justificar a República Dominicana. ¿Qué narices pasa con República Dominicana? Que están los Hidalgo y compañía. Entonces, claro, yo creo que el fondo es, oye, si el régimen tiene que caer, suponiendo esta tesis de que sin la PSOE cómo va a sostenerse, pues que caiga. Claro, es que es una para mí una subversión muy desconcertante del sano orden de las... Una inversión muy desconcertante del sano orden de las cosas, del recto orden de las cosas. Uno tiene que partir de la premisa de que un partido político es un instrumento al servicio de una comunidad política. De una entidad privada, que hay mucha gente claro. Creo que estos no saben lo que dicen. Un partido político es una entidad privada que se organiza como le sale de los huevos. Nosotros no tenemos que votar o sea, y la gente lo discute, que tiene bueno, depende, porque les han metido mano ahí. No, bueno, precisamente, en este sentido, y después también en el sentido de que se absolutiza el régimen. El régimen del 78 y somos incapaces de imaginar un presente o un futuro distinto al que tenemos. Si cae el régimen del 78, es como si cayese España, ¿no? El régimen está para servir a una realidad que lo trasciende, que lo desborda, que es superior a él, que esa realidad es España. Por tanto, yo creo que en Semper subyace la idea, uno, de que el Partido Socialista es un fin en sí mismo, dos, de que el régimen del 78 es también un fin en sí mismo.
por eso se permite la licencia de decir que, o de sugerir que sin Partido Socialista no habría, estoy en este caso sí hiperbolizando, no habría democracia. Creo que la idea que subyace, la idea fantasiosa de todo punto, es que sin PSOE no habría democracia. Mario y luego tú, Pedro. Oye, Jano. Sí. Si sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas? No, pero es más que nada porque nosotros aquí nos entendemos, pero la gente no. Entonces, por eso Madina. Es por nuestra audiencia. Yo digo, vamos a ver, yo tengo 48 años y a mí me cuesta la vida, criticar siempre a gente como Borja Semper, Arantxa Quiroga, que era otra de las líderes del PP. Sí, víctimas de ETA, perseguidos por ETA. Lo digo de verdad. Sí, es verdad. Y además, es que, claro, soy coetáneo de ellos y yo recuerdo cuando yo hacía el gamba a la universidad, Santiago Abascal tenía que ir con escolta a la universidad y les tenía que pedir, Santiago Abascal o cualquiera de la gente de juventudes del PSOE, del PP, es que a mí me han contado detalles de estos que te parecen chuscos hasta que dices, que esto es la vida de esta gente, que les pedían a los escoltas que se dieran la vuelta, pues si le podía dar un besito a su novia, o que se tenían que escapar por la noche de los escoltas para poder tomar copas sin escoltas, jugándose la vida, claro. Entonces, me cuesta la vida. Y además con Borja Semper, alguna vez cuando he sido editor de Opinión de Libertad Digital me llamaba, oye, y me cuesta, porque a esto no le voy a decir que son cobardes, ¿vale? Bueno, pero es criticar dicho esto, unas palabras, ¿no? Madina me parece la toxicidad de la política. Madina es un sectario de escándalo público y fue uno de los primeros que contribuyó a la demonización salvaje de la derecha en España. De esa derecha que él conoció perfectamente porque compartían amenaza. Y Madina decía cosas que te hacían helar la sangre y no era precisamente él Pachi López. Así que, por eso digo, yo sé distinguir perfectamente lo que han supuesto, lo que ha sucedido, etcétera, de comentarios que pueden hacer que te pueden llevar a cometerías una injusticia también contigo mismo dejándolo pasar, solo porque por el bagaje que han tenido, ¿no? Y Madina es un personaje que políticamente sería muy tóxico para España, muy tóxico. Fue un fanático cuando se postuló y ha sido uno de los grandes defensores de los cordones sanitarios, estos infectos, ¿de acuerdo? Este es Madina. En cuanto a lo que dice Julio sobre la institucionalidad, etcétera, claro, hay que tener cuidado. Como decía Curso Malaparte, yo vengo a decirle la verdad a mi país y si mi país no aguanta la verdad, que reviente, porque no quiero vivir en un país que no soporte la verdad. El régimen del 78 necesitará ayuda para sobrevivir y el régimen del 78 efectivamente está para ordenar la vida de la nación y si la ordena mal, entonces, chicos, habrá que pasar. No se puede. Fijaos, ahora van cobrando sentido. Frases que a Pedro y a mí nos resultarán más familiares que a vosotros. Tranquil, Jordi, tranquil. ¿Por qué le decían eso a Jordi Pujol? ¿Porque le iban a pellizcar un cachete? No, le decían tranquil, Jordi, tranquil por algo. Y resulta que nos vamos enterando de lo que sucede. Este señor va a acabar enterrado en Montserrat sin haber purgado sus innumerables pecados. Y se le va a acabar volviendo a hacer español del año. Y luego, efectivamente, hay que decirle a las sociedades, maduremos, chicos, incluso los votantes del PSOE, si ha podido cumplir una misión histórica, pero si se acaba no pasa nada, como se ha acabado el Partido Socialista francés, como se han acabado grandes partidos que han marcado la vida de los países europeos de referencia, ¿no? Chicos, no es una patente de corso ser del PSOE. El problema es que en España al PSOE, desde que se refundó, desde que se le mimó en el posfranquismo o en el tardofranquismo para combatir a los únicos que hicieron algo, a los comunistas, se le ha dicho, haced lo que queráis, que nosotros tragamos. Haced lo que queráis, que nosotros tragamos. Y estamos pagando las consecuencias ahora como nación. Pedro. Sí, al hilo de esto hay un libro de Joan, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, no recuerdo ahora bien el nombre. Se llama Soberanos Intervenidos, el libro. Joan Garcés. Joan Garcés es valenciano, precisamente. Sí. En el que cuenta con todo detalle, pues cómo se promocionó al Partido Socialista frente al comunismo, frente al PC, ¿no? Por parte de Estados Unidos y el SPD alemán. Y Filesa, Malesa son porque no tenían bases
Entonces no tenían cash, porque no había bases. El único que tenía bases era el PC. Y entonces no tenían financiación. Y entonces, como fue refundado en Suresnes y tal, Suresnes, Felipe González iba con 2 policías, custodiado con 2 policías de Franco. Isidoro, famoso. Entonces, todo esto fue orquestado para precisamente tener una especie de socialismo pues domesticado, ¿no? Frente a lo que presuponían que iba a ser el PC, porque podría poner a España en la órbita de la Unión Soviética y tal, cosa que jamás tampoco pudo ser. Lo que pasa es que esto lo podemos decir con posterioridad, ¿no? Porque el PC tampoco era el león tan fiero como lo pintaban después, porque resulta que no tenía tanta militancia como se decía que tenía, 200.000 decían los entusiastas, pero no llegaba a esas cifras. Después el batacazo que se pegó en las elecciones del 77, el PC pues fue importante, ¿no? Entonces, la peluca de Carrillo, la peluca de Carrillo y tal. De regreso. No, bueno, el comunismo, toda la crisis del propio PC, todo esto fue, pues que aquello no tiró para adelante, ¿no? Pero después se refundó con la Izquierda Unida y todo aquello se fue desleyendo, ¿no? Y además, pues bueno, la Unión Soviética que fue cayendo, claro. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, efectivamente estoy con Mario totalmente en que hay que reconocer el arrojo, por lo menos poner la cara de esa gente ahí, y fue, efectivamente, pues le ponían dianas a toda esta gente. Entonces, la vida política en el País Vasco, pertenecer a determinado partido, dar ese paso y poner la cara era a que te pegasen un tiro en la nuca, ¿no? Que te pegasen un tiro en la nuca o una bomba debajo del coche, que contaba Santiago Abascal en concreto, como a su hijo le tenía que decir pequeño, le tenía que decir, vamos a buscar el gatito, un hijo de 1 año o 2, buscar el gatito, que era a ver si había una bomba lapa debajo del coche, ¿no? Entonces esto lo tuvieron. Ahora, no da la razón ni ideológica ni política a la opinión que puedan tener, en absoluto. En absoluto. Eso no autoriza nada, eso no le confiere argumento de autoridad. En absoluto, en absoluto. Puede estar completamente equivocado. De hecho, pues lo están, porque víctimas de ETA han sido muchos. Entonces, de distintos partidos, y incluso aquel empresario que mataron, que dijo aquel del PNV, dijo, es que han matado a los nuestros, tal, pues también fue víctima, y era del PNV. Imagínate la razón que podía tener políticamente. La basura ideológica del PNV, que es la cosa más sobrevalorada que hay, ese partido, ¿no? Es la cosa más sobrevalorada que hay por el PSOE y por el PP. Es decir, la propaganda que han hecho ese partido, dándole premios, muy preparada, gente muy preparada, muy comedida, muy... Sí, que me da igual que estés preparado, si lo que es el mal a mí me importa. 3 días anuales le dedican a su fundador, Sabino Arana, con el significado que tiene Sabino Arana. Bueno, pues entonces, pero el PSOE, que era a lo que íbamos. El PSOE, claro, fue completamente mimado por el sistema. Estados Unidos, que fue quien pagó al PSOE, la CIA. Hay otro libro también, la CIA en España. Lo que pasa es que funciona más con testimonios de Grimaldos, funciona más con testimonios que con documentos, porque el libro de Garcés es documentos internos del ejército norteamericano, con lo que funciona. Es decir, no son papeles de propaganda, que ahí siempre puede estar la cosa más completamente tergiversada, ¿no? Y tendenciosa, sino son papeles internos, no están de cara al exterior a contárselo a nadie, a contárselo entre ellos, el ejército norteamericano. Y el PSOE es una operación de Estados Unidos y el SPD alemán. Entonces, claro, es el gran niño mimado. Entonces, la concepción que tienen de sí mismos, claro, que España no es eterna, pero el PSOE sí. Eso sí, es curioso, ¿no? Porque España no. ¡Ay, se ríen! ¡Oh, es de España! ¿Cómo va a estar en riesgo España? Se rompe España siempre que no se me dice, hombre, si te vas empeñando y vas promoviendo a los partidos cuyo programa es romperla, pues a lo mejor se rompe. Pero España no es eterna, tal, está siempre negando esto, pero el PSOE sí. Ellos creen que sí, tienen esta consideración. Hay otro libro muy bueno de Gonzalo Fernández de la Mora que se llama Los errores del cambio, que también señala, es verdad que es con testimonios, primera persona en este caso, cuando habla con Torcuato y compañía, como la PSOE era el elegido para el régimen del 78, la PSOE. Y esto se ve en muchísimas cosas, porque claro, todo lo que estamos viviendo sería impensable si estuviésemos hablando de un gobierno del Partido Popular o de Vox, o conjuntamente PP y Vox. O sea, sería imposible estar. Sí. Es que estaría el país. La UCD se hundió. Bueno, que el PSOE no lo puede pasar. Ya dejaron de utilizarlo, utilizaron los primeros años, esa era la idea. El tonto de Suárez lo utilizaron, se vino arriba y dijimos, se nos ha venido de arriba, fuera. Eso se ve primero con lo que comentáis, al PSOE se le consiente de unas corruptelas que no se le consentirían bajo ningún concepto al Partido Popular o a cualquier otro partido. Bueno, sí, a los separatistas sí. Y por otro lado, el PSOE acometió en su momento y sigue acometiendo
las reformas y las acciones políticas que no podría haber acometido ningún otro partido. Las grandes privatizaciones, la entrada de España en la OTAN, etcétera, etcétera. Eso sería impensable para cualquier partido de derecha porque tendría a todo el mundo en las calles. El PSOE ha sido el partido del régimen también en ese sentido. Es el que ha cometido todas las reformas que convenían en el extranjero, en ultramar. Por lo tanto, y un brevísimo comentario sobre el PNV. Es que el Partido Popular, y a esto me refería con que Pedro Sánchez es ruptura, pero también es continuidad, es una excrescencia más que una anomalía. El Partido Popular ha pactado con el PNV. Y de hecho Rajoy cae porque el PNV le retira su apoyo. Si alguien retira su apoyo es porque se lo había concedido antes. Claro, que un partido que se dice... Bueno, en realidad es lógico. Si se dice constitucionalista, tiene que pactar con el PNV. Pero que si se dice defensor de la unidad de la unidad de España, que se dice patriótico constitucional, que un partido así pacte con un partido cuya última aspiración, última es la independencia de Euskal Herria. Porque recordemos cuál es la aspiración última del PNV. La emancipación de Euskal Herria, claro, es significativo. Y quiere decir, primero, que el Partido Popular no es lo que muchos piensan que es, o que por lo menos es bastante más ambiguo de lo que se piensa. Y dos, que no es tan distante del Partido Socialista. En este sentido, al menos. Sí, que es lo que decía siempre. Vamos a recordar, Juanín, porque Ábalos, ayer ya sabéis que tenía que ir al Supremo y dijo, no voy a declarar, bueno, declaró un poco. Y en una de estas cuestiones señaló a Pepiño Blanco, que está con el lobby de acento, que es lo que comentabais antes, con Alfonso Alonso. Pero es que dice que serán los que lideraban, digamos, la trama. José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García señalaron a Pepe Blanco como el presunto cerebro de una red de influencias en el Ministerio de Transportes, Fomento en ese momento, cuando fue ministro Pepiño Blanco. Una red destinada a facilitar contratos a empresas vinculadas al lobby Acento que preside junto al popular Alfonso Alonso. En su declaración ante el juez del Supremo, Ábalos explicó que fue el presidente de Acento quien le solicitó impulsar a Isabel Pardo de Vera como máxima responsable de Adif, con el objetivo de colocar a personas fieles dentro del ente público. Que Isabel Pardo de Vera es que está imputada por el enchufe y luego también está, claro, lo que decíamos. Pero aquí nos quedamos todos con Ábalos y tal, pero no, hay que mirar, o sea, la presa es mucho mayor. Y en este caso tienes a Pepiño Blanco con Alfonso Alonso, estaba el hijo de González Pons y compañía. Oye, hay que señalar a esta gente. No, pero eso, yo insisto en el carácter privado de los partidos políticos y el carácter poderosísimo que tienen. O sea, son un reparto de lo que se llamaba en siglo XVI mercedes, que repartían los reyes y los nobles y tal. Pues estas las mercedes, o sea, la capacidad que tienen para colocar a 3 o 4 familias o 5 o 6 familias dependientes de un sujeto y prosperar esas familias, enriquecerse. Esto de que no, la empresa privada se enriquecería más en la empresa privada. No, señor, aquí se está enriqueciendo la empresa pública, vamos, en el ámbito público se está enriqueciendo, pero a base de bien, con solo los sueldos que tienen los diputados y ya no digamos los eurodiputados, que aquello es... Entonces, la red tan extraordinaria que han tejido los partidos políticos, que han secuestrado a la sociedad española, está realmente secuestrada con unos discursos completamente sectarios, atrincherados completamente en discursos maniqueos, de que el rival es el demonio absoluto y por lo tanto no hay dialéctica ninguna, es todo retórica y demagogia. No se puede ni debatir, porque yo esta experiencia la habéis tenido seguro, pero es un programa de... Yo estuve en la radio de Julio Otero, como sabéis, que hasta que te echaron. Hasta que me echaron. Estuve en La Tuerca, estuve en varios ámbitos. Yo sé, es imposible que por mucho que debatas y saques argumentos, el que está enfrente no va a reconocer ni siquiera el argumento, como argumento. No va a reconocer porque como lo reconozca, se viene abajo su chiringuito, se viene abajo... Entonces, cuando tienes estas condiciones de completamente secuestrados oligárquicamente al país, con unas oligarquías sectarias, pero fortísimas, que son los partidos políticos, es imposible, es verdadera ruina, es un cáncer que va metastaseando todo y entonces afecta a todo, claro. Entonces, las contrataciones, es imposible que esté limpio esto. Es imposible, pues está tocado por... Es el rey Midas, el partido político es el rey Midas, pero de la mierda.
en lugar del oro, de la mierda. Y lo más grave es que al tiempo, brevísimo, perdón Mario, que al tiempo que se encaman entre ellos exacerban la división entre los españoles. Que es un encamamiento entre sí y polarización entre el pueblo llano. Nosotros, mientras hacemos negocios, mientras nos conchavamos, basta con ir al Congreso una sesión y ver cómo se llevan todos, o casi todos, estupendamente. Revolvemos a los españoles unos contra otros. Sí. Pero, no, fijaos, ahí sí que yo creo que los que hacen el pringao son los del PP. Porque eso de criminalizar y incendiar las calles, y si tiene que ser literalmente, eso lo hace el PSOE. El PP no lo hace. El PP no lo hace, incluso cuando las calles dicen, oye chicos, que es que en Ferraz hay que hacer demolición. No, quietos, que somos hombres de Estado. Vale, pues muy bien. El problema es que caemos nosotros, no caéis vosotros. Caemos nosotros, no vosotros. Lo que pasó en el 11M y en las jornadas posteriores son días de infamia para España. Y fíjate que no entro en la autoría de quien fuera. Han atacado tu país y aquí ha habido una manada de indeseables que se han dedicado a poner un objetivo por si te estaban mirando. Oigan, ¿quieren ustedes matar a alguien? Ahí, miren, en este edificio, eso es de ser tal basura humana que descalificaría a todo el mundo. Yo ese día pensé que el PP iba a ganar con 300 diputados. En fin. Y fijaos que me da igual, que a partir de ahí ya solucionarías tú lo que tuvieras que solucionar con el Partido Popular. Pero yo creo que cuando atacan tu nación, y eso fue un ataque a la nación, porque atentaron contra civiles. Ahí tienes que dejarte de historia. Esta historia de Israel lo comprenden a la perfección. Y aquí, eso fue la hora baja de España. La hora baja de España, porque además, en España, habéis visto que hay un libro también muy interesante que se llama El proceso español, que está escrito por un político, y maldito sea yo, porque siempre se me olvida el nombre, está escrito por un político del PP catalán, diciendo, señores, el procés catalán se ha convertido en el proceso español, y lo que hicieron los indeseables que hundieron en la miseria y en el descrédito a Cataluña, se está haciendo ahora desde el poder central con España. El proceso es igual, es deslegitimación de las instituciones, utilizarlas de la manera tan rastrera que están haciendo ellos, están haciendo lo mismo. Bueno, pues en eso también fue igual. Dices, chicos, ¿nos damos cuenta de cuál es la gravedad de la situación o no nos damos cuenta de cuál es la gravedad de la situación? Y ahí yo creo que el PSOE a veces se comporta con el PP como un tío que hace bullying a alguien o con un maltratador, una persona maltratadora, por dejarlo así. Porque es como, venga, te someto, te dejo ser como yo un poquito, pero que sepas que siempre vas a estar aquí a merced de mí. Sí, y es así, y es alucinante. Por cierto, una cosa también que no querría que se me fuera de algo que ha contado Pedro sobre los gatitos y Abascal y no sé cuánto, y por qué es tan importante que el pasado no quede pisado. Porque ese ejemplo nos lo han dicho varias víctimas del terrorismo, ¿no? Tenía que mirar, y si tenía hijos tenía que estar, o que jugaba, no sé cuánto. Y María San Gil, recuerdo una que me marcó. Porque la famosa esta, vamos a jugar a los gatitos y tal, de repente, para los hijos de las víctimas no se procesaba igual. Los hijos de las víctimas no sabían que sus padres eran héroes. No sabían que su sociedad estaba podrida. No sabían que sus padres eran héroes. Lo interpretaban de esta otra manera. Imagínate. Hubo un momento que María San Gil dijo que su hijo estaba enfadada con ella porque era la única madre que no conducía y que era una especie de vaga o de señorita que se dejaba llevar a los sitios, a diferencia de lo que pasaba con las mamás de sus amigos. Fijaos a lo que podemos llegar, y de hecho a lo que estamos llegando, como te dejes dominar el relato, que al final te van a acabar diciendo en los libros de texto del País Vasco, un partido de marqueses que se hacían conducir por los demás, como te dejes, entran por ahí, y a la sociedad hay que decirle, chicos, es incomodísimo. Es incomodísimo pegar gritos en las tertulias. Es incomodísimo estar todo el día haciendo sonerla. Pero es que lo otro es repugnante. Y si vamos a tener la paz que se vivía en el País Vasco, lo que le decía Joseba Eguíbar a María San Gil, lo bien que se vive aquí, si no te metes en problemas,
Eso es indigno, eso fue la infamia absoluta. Pues en España está pasando igual. Chicos, y lo bien que estamos. Sí, Pedro Sánchez, lo que queráis, pero habéis visto y España, qué bien, y que nos acaban de dar otro abono para que los niños se vayan de Interrail. Parad, que os han buscado, os han encontrado y no os van a soltar. Juan Millán es el que decía, Juan el Millán, autor de ese libro. No, de acuerdo con todo lo que acaba de decir Mario. El PSOE se ha encargado para ganar el poder, digamos, de manera circunstancial, de manera cortoplacista, ¿no? Siempre ha preparado una posible, digamos, respuesta española ante las agresiones de las amenazas que pueda tener España, como es el yihadismo, es una amenaza para España, naturalmente como lo es para otros países, España con un componente aún mayor, porque el tema de Al-Ándalus y todo esto tiene un componente ideológico muy fuerte, ¿no? Aquí hubo partidos, como fue el partido de Blas Infante, que reclamaban restaurar el califato cordobés y cosas de este estilo. Entonces, siempre minimizar la amenaza y sobrevalorar la respuesta. Y entonces el 11M, cuando se produjo, ya habían hecho la labor de Zapa, PSOE e Izquierda Unida, preparando aquello como una respuesta justa ante una agresión previa. Exacto. Siempre se plantea así, esta dinámica. España había agredido previamente con la guerra de Irak al Islam. Y entonces salió todo el cultivo de la maurofilia que hay en España, que es una tradición decimonónica ya, con todos los viajeros del siglo XIX diciendo una maravillosa Al-Ándalus, todo esto. Pues eso lo fueron cultivando desde el punto de vista turístico, de todos los puntos de vista, ¿no? El Al-Ándalus maravilloso, ilustrado y tal, frente a la cochambrosa, sucia y apestosa cristiana, ¿no? Y España cristiana. Y entonces, casposa, esto. Y entonces fueron preparando eso para siempre, preparar, tener el caldo de cultivo preparado para, en cuanto se produjera algo. Yo no creo que ellos pudieran pensar que o estuvieron en la operación de prepararlo, pero en cuanto se preparase algo, cuando lo pusiese el turbante, ¡pum!, ya está, fuera quien fuera. Había que ponerle el turbante, porque entonces ya era, fíjate, se están defendiendo contra nuestra agresión previa en Irak. Porque no os olvidéis que... Cosa que es falsa, España no participó en la guerra. El primer punto no participó. Hay que recordarlo. Sí, pero que hay que recordarlo. Australia, que hay que recordar quiénes participaron. Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Ucrania. Esto se suele olvidar. Y Ucrania declaró la guerra a Irak. Bueno, y luego más de 40 países participaron en la posguerra, que estaba hasta Mongolia. Sí, eso después, sí, pero eso ya vino después. Italia estaba también ahí, etc. Entonces, el primer punto del programa de Zapatero era retirar las tropas de tierra. Era el primer punto. El programa de Zapatero. Bueno, entonces, y con el proceso... Bueno, con el intento de... Yo me niego a llamarle José Catalán y todas estas cosas. Y con el intento de golpe de Estado separatista en Cataluña, por parte del 1 de octubre del año 2017, pasó exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Se ríen de lo que... Pero ¿cómo se va a romper España? Paradójicamente son ellos los que... Vamos a ver, ¿por qué no se va a romper España? ¿Acaso es eterna España? O sea, si tú tienes unas facciones políticas que le estás dando cantidad de pasta con un programa de ruptura del país, pues a lo mejor se te rompe, machote. Claro, que igual si coges esta taza y vamos a romper esta taza, ¡bum, bum, bum! Ya terminas rompiéndola a lo mejor. Sí, la lógica te invita a ello. Te invita a ello. Sí. Y entonces, pues lo mismo, minimizar la amenaza y siempre presentar una posible respuesta como una respuesta desproporcionada y inspirada por la extrema derecha, por el franquismo detrás, que siempre está al final de horizonte. Sale España, tienen siempre en la mente esto. Esto que estáis comentando se explica como, por ejemplo, imaginemos que esto no fuese la PSOE, el caso Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, ¿estarían en la calle? Pero es que esto, evidente, la respuesta sería que no. Cuando además te están diciendo todo el día, oye, que tengo audios que no tiene la UCO, que como se los dé... ¿Y esto cómo está pasando por la calle? Pero es que tenemos a Santos Cerdán, ya sabéis, la empresa esta de Servinavar, que en su momento salió que tenía el 45% de las acciones. Salió Servinavar diciendo que era mentira.
Es que está espectacular. Bueno, pues mentira nada, ¿verdad, Juanín? Pues sí, porque tenemos el documento secreto al que ha tenido acceso el Confidencial. Santos Cerdán pagó solo 6.000 euros por el 45% de la constructora, regada con millones de euros por el gobierno socialista navarro, presidido por la conmocionada María Chivite. La escritura de compra lleva la firma del propio Cerdán. La UCO ha entregado al juez Leopoldo Puente el contrato privado en el que se refleja ese acuerdo para que el exsecretario de Organización de los Socialistas se hiciera con las acciones de la constructora. En fin, pues es que esto, Cerdán, el lunes ha pedido, supongo que lo habéis leído, que quiere que se retransmita por streaming su comparecencia en el Supremo, cuando a priori lo que va a decir es lo que dijo Ábalos ayer, de que ese de los audios no soy yo. No sé yo. Hombre, a mí me parece bien porque, el show, considerando su prosodia, no podríamos negarles a los españoles la gracia de escucharle. ¿No? A Santos Cerdán. Pero va a ser una intervención a priori muy breve, ¿no? No, este de los audios no soy yo, o sea, ya está. Bueno, pero es una intervención aforística. Ha dicho por streaming o a televisión por española. Televisión Española. Por Televisión Española. Sí. Bueno, es Que que la poco me paguemos parece, nosotros. claro. A un gran retórico como Cerdán, un gran retórico como él lo merece. Intervino Un media hora, retórico creo. como- En 8 años en el Parlamento intervino media hora. No, pero si es que con lo de cuando Los salió la de las publiparlantes, constructoras, es que esto, es que es claro, ahí ves como la PSOE es el régimen. O sea, dice, cuando salió de las constructoras, el tío que jamás había preguntado por ninguna obra va y va al Congreso y registra un par de preguntas. Y dice, Claro. tío, o sea, Ya que aquí, efectivamente, mencionaba Pedro esa costumbre de presentar las ofensivas contra la nación española como actos de defensa legítima, ya sea los ataques del Islam, los ataques del separatismo, etcétera, etcétera. Luego está la costumbre de Pedro Sánchez de erigirse en víctima. Y hoy erigirse en víctima sabemos que es erigirse en héroe, porque las víctimas, en una inversión un tanto extraña a las jerarquías, han devenido heroicas. Pedro Sánchez se presenta como víctima de todo lo que ocurre a su alrededor. Recordemos aquel discurso en el que mencionaba en una enumeración un tanto lacrimógena la erupción del volcán, la pandemia, la nevada esta que asoló varias ciudades españolas. Se presenta a sí mismo como una víctima de sucesos que escapan a su control. Y es verdad que la pandemia en buena medida escapaba a su control, es verdad que la nevada, hasta donde sabemos, escapaba a su control, pero esto no escapaba a su control. Pedro Sánchez en una comparecencia se presentó como víctima de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos, que lo habían traicionado. Yo, no, usted no es víctima, usted es fundamentalmente responsable, porque dos secretarios de organización consecutivos han incurrido en crímenes, digamos, indecorosos. Podríamos decir sórdidos también, obscenos, grotescos. Dos secretarios de organización, ¿eh? sí, que no es uno. Dos secretarios de organización con los que otro. usted se recorrió España en un coche. Un coche. Hombre, yo imagino que cuando los nombró conocía perfectamente a los personajes. Porque los personajes parecían exactamente lo que parecen ahora, ¿eh? También entonces. Sí, sí. En este caso, a mí, las apariencias no engañan, delatan. Santos Cerdán y José Luis Ábalos eran y son exactamente lo que parece. No, pero además sí, Mario y luego tu Pedriño. Mira, Zaida Cantera. Ostras, esta Es que es la picapedrera del sanchismo. La madre Yo no sé quién es Zaida Cantera. Sí, Mejor. hombre, No te castigues. No, ¿Quién es Zaida Cantera? Mira, ya cargamos nosotros con ese conocimiento. Una militar que dijeron que había abusado de ella, le habían hecho bullying. Que hizo carrera en el PSOE y que ahora... no sabía yo... No, yo sabía. Que esto era sí, así. sabías que Ya quieres una medalla. caigo. Como Adriana Zaida Lastra. Oye, Picapedrera. dilo antes, Adriana. Sí, Dilo claro. antes. Pero ahora, fijaos en esto que ha dicho Julio de echar balones fuera y tal, de una manera repulsiva. Diana Morant, Dana, por ejemplo, o la delegada, que han hecho actuaciones verdaderamente repugnantes, por no hablar del PSOE en la noche negra, en las noches negras posteriores al 11M. Y hace poco estaba repasando la trilogía del pueblo de Dickota sobre la China comunista. Y hay un momento en que, cuando está para morir Mao, hay un terremoto en una localidad minera china que acaba provocando 500.000 de muertes. Y los equipos, el poder chino en aquel momento, de lo que se encarga es de transmitir a sus terminales, a los equipos de emergencia, de movilización de emergencia,
señalar a los corruptos de... Y dices, les da igual, han muerto 500.000 de personas y han dicho, ahora nos toca ser las aves carroñeras. Y eso lo hace el PSOE. Y les sale gratis, y no solo les sale gratis, sino que acaban invirtiendo de tal manera la realidad que Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver, que hoy en día, en el imaginario popular, tú asocias muertes en el COVID a Isabel Díaz Ayuso, que hay que joderse, que diría el jefe de la escuela diplomática. Lo han conseguido ellos. Que estos tíos son unos genios del mal y o nos damos cuenta o vamos a acabar muy mal. Y tienen un concepto de patriotismo absolutamente corrupto. Y es que para ellos, vamos a ver, España es un mal. Tienen una visión súper negro legendaria y para ellos la patria es el partido. Entonces, ¿qué es lo que hace grande a la patria? Lo que haga grande al PSOE. Incluso no hace falta que sea al propio PSOE. Al propio PSOE lo puedes laminar siempre y cuando el poder lo agarren, lo detenten y lo compartan con la mafia que quiere destruir literalmente España. Porque lo del se rompe España, pues lo están diciendo ellos. Oye, vamos a acabar con España. Están las risas. Si habéis, porque a ellos no les importaría. Ellos lo que consideran es que también aquí son muy chinos. Al Partido Comunista Chino, la nación china, ni el Estado chino le importa el partido. La nación es lo que diga el partido, el Estado es lo que diga el partido, y si algo hay que vaciar de competencias, de poder, de influencia, que sea el Estado y que sea la nación, pero jamás al partido. Pedro Sánchez ha conseguido algo de quitarse el sombrero, por otro lado, ¿no? Porque fíjate, ni siquiera en este momento lo ha hecho para bien del partido, sino ha vinculado su existencia a la supervivencia del partido. Y el partido se ha dejado, fijaos, qué cosa más vil. Ellos han visto cómo hundió el partido. Por eso le cerraron el paso en un primer momento. Y significativamente, en aquella manifestación había prohombres de la libertad como Quim Torra, pidiendo la vuelta de Pedro Sánchez. Por cierto, en cualquier otro país, un tipo que protagoniza el escándalo de la urna está picando piedras al sol en Écija en agosto como muestra de lo que jamás debe hacer un representante político. Pues aquí lo tenemos en la Moncloa. Ellos son tipos implacables en sus objetivos, caiga lo que caiga, etc. Eso hace que sean tan peligrosos y que sea tan peligroso que nosotros nos engañemos y que digan, ya está acorralado, mañana sale y dimite. ¿A dónde va? ¿Cómo va a dimitir? ¿Para ir a dónde? Aparte de que la dimisión entraña... Que mañana lo pueden detener, por ejemplo. La dimisión es un gesto de nobleza. ¿Por qué dimites? Oiga, lo he hecho mal. Me he equivocado, claro. No volverá a ocurrir y me voy. No, 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 a este hay que destituirlo, hay que echarlo. Y hay que ver las maneras, porque hay maneras, pero implica asumir una serie de responsabilidades de todos los actores, sociales, económicos, políticos, de todo tipo. Hay que generar el ambiente para decir, esto es insostenible y este señor se tiene que largar. Y la gran pregunta es, una vez destituido, ¿qué? Claro, es que una vez destituido, claro, ¿qué? Claro. Hemos como objetivo último de nuestra acción política la destitución de Pedro Sánchez. ¿Y qué sigue al Pedro Sánchez destituido? ¿Un gobierno PP Junts? No. Claro, claro. Oye, pues imagínate que puede dimitir como una dimisión de Sánchez y sigue gobernando la PSOE, otra vez se haría un proceso de investidura con X, llámalo como quieras. No, es que ni la PSOE ni el PP con Junts. Es que estamos diciendo que ya no vamos a volver a esto de... Es que ya, ojo... Os invito a que sigáis estos desarrollos, que vamos a empezar a ver menos malas Junts, por lo visto, o que el PNV va a volver a ser un partido de gobierno Estado responsable. Sí, Cuidadito por ahí. No, claro, en esa posición está el PP, entonces, claro, porque cuando efectivamente espera, solo plantearía una moción de censura si gana apoyos, pues los apoyos los tendría que sacar de ahí, obviamente. Y claro, pues eso es lo que está esperando, de algún modo. Entonces, seducir, ¿no? Como decía Rejón, un señor, no sé si recuerdas, de Rejón. Sí. Dan Fiji, creo recordar. Es verdad. Bueno, entonces, ¿con quién estaba? Con Al-Assad y con Pablo Casado. Sí, es cierto. ¿Cómo dice, joven? Sí, es una exclusiva. Periodismo de investigación. Primicia en Big One Media. Sí, periodismo de investigación, algo también. Bueno, pero aquí lo cojonudo es que Pedro Sánchez
Claro, tiene una cla tan enorme detrás para, una vez que le pillas ya, porque aquí, claro, pues tienes que luchar con un muro, que no se va a destruir, que ese muro es indestructible en buena medida. Ese muro es indestructible. Que viene apoyado más por vamos a poner 3 millones de votos. Que da igual lo que haga Pedro Sánchez. Huella a un niño y tal y dice, no, que el niño era facho y tal. Entonces, sí, da igual, porque está completamente fanatizados. Entonces te encuentras con esto, que en el PP no existe tal fanatismo. De hecho, mira, ayer justo El Español, una encuesta que publicaba, dice, la PSOE se hunde. Eso es un entusiasmo. 1,5 punto, no llegaba, 1,3 puntos había perdido. Y El Español, cuando pasó el caso Bárcenas y demás, una encuesta del PP se quedaba en el 16% del voto. No, es que Pedro ahí está la diferencia del electorado. Es que dices, coño, hemos quitado estos dos y ya es un partido limpio. Y a su vez está diciendo, en la misma rueda de prensa, dice, me he sentido engañado. ¿Y por qué entonces presupones que no te engañan más? Claro. Pero si la misma Pilar Alegría, brevísima, la misma Pilar Alegría dijo, y yo se lo agradezco, la verdad, que no podía asegurar que esto no fuese salpicar a ningún miembro más del gobierno. Sí, de hecho dijo, no lo sé. No lo sé. Pilar Alegría. En un arrebato de sinceridad. Los flashes de las caras, yo a veces voy caminando por la calle y de repente me viene una cara de Pilar Alegría. Lo del cuando de los papeles que tiene que hacer. Y un día me pego un piñazo. La moto, porque voy ahí y digo, Pilar Alegría. Cuando un móvil lo pierdes. Sí. Vamos porque está la parte de relato y demás, pero hay la cuestión de la ley Bolaños. O sea, este hombre sí estará acorralado, evidentemente los casos de corrupción, pues en fin, son numerosos, pero no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces está la cuestión de la UGO que comentábamos ayer, pero ahora estamos con la ley Bolaños, y este sábado hay que recordar que hay una manifestación, como lo quieran ustedes llamar, en el Tribunal Supremo a las 12:30, a la que yo personalmente voy a acudir, no sé si vosotros vais a venir. Pero bueno, vamos a repasar en qué consiste la ley Bolaños, pues claro. O sea, si esto se aprobase, y tú hablabas antes de cada uno tiene su responsabilidad, están los partidos políticos, pero también la sociedad. Lo primero o sea, que he dicho, a mí lo que no me vale es, ¡ay, qué mala suerte! No ha aprobado la ley Bolaños. Es que ya lo decíamos, que este es un autócrata. Y una palmadita y ya está. Hombre, vamos a ver. Juanín, repasamos. Una reforma, la del ministro Bolaños, con la que se busca un mayor control por parte del gobierno del acceso a la justicia, una norma que pretende reformar aspectos muy concretos, disimulados, pero que en general, como han señalado los jueces y fiscales críticos, que son muchos, la intención es apoderarse e introducir la política en el seno del Poder Judicial y de la Fiscalía. Este próximo sábado, 28 de junio, a las 12:30 de la mañana, recordatorio, como ha dicho Jano también, concentración ante la sede del Supremo en Madrid contra esa ley Bolaños, y además la justicia ha anunciado una huelga los días 1, 2 y 3 de julio en protesta para que no se aprueben las Cortes. Con un apoyo masivo por parte de jueces y fiscales, un apoyo inédito. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, Pedro. El muro de salvación está siendo la Guardia Civil, lo decíamos nosotros, la Guardia Civil, que son funcionarios, y los jueces que lo han ganado por oposición, porque es precisamente lo que está libre de las garras de los partidos políticos, ese príncipe moderno que hablaba Gramsci, que es el príncipe moderno del partido político. Gramsci, que no es sospechoso de pertenecer al movimiento y todas esas cosas que dicen estos. Entonces, en cuanto a dices cualquier cosa, bueno, Marx es uno de los primeros que pertenece al movimiento según estos, porque claro, Marx era antiseparatista, todas estas cosas, entonces no les conviene tampoco muchas veces. Esto es un paréntesis. Entonces, pues aquí es el único, digamos, institución de los tres poderes, digamos, el único que no está adulterado por el poder legislativo, que es la madre cordero, que es lo que eligen los españoles responsables de lo que está ocurriendo. Por supuesto que aquí el pueblo no es esa inocente criaturita que es maltratada por los políticos. No, aquí esos políticos fueron seleccionados por la gente, que nuestros vecinos que son unos fanáticos, muchos de ellos. De hecho, es que el gran problema del principio... Con los que convivimos, con los que vas a la compra y tal y cual, cuando sacas el tema político, pues igual te pega una hostia porque te considera facha. Y ya está. A mí una vez me hicieron así, pum, estaba leyendo El Mundo en su momento, pues en los años del 2004, tal, el zapaterismo a punto de salir, estaba leyendo El Mundo en el metro, y un tío dice, ¡plum, facha! Tal.
por leer El Mundo. Eran Joder, todos ¿cómo indicativos. Sí. Esto fue. Bueno, me agredieron por la calle una vez ahí. Bueno, ya es una aventura que ya contaré. Joder, visual, tío. Sí, bueno, no me lesionaron porque el acero es imposible de debatir, pero modestamente. Acero para barcos. Claro, acero para barcos. Pero bueno, sí. En este sentido, de facha, tal, esto, pues sí, en la Plaza de España una vez. Pero bueno, ya tampoco es para tanto. Y entonces, pero bueno, que te encontrabas con esto, con esta, digamos, este ambiente completamente hostil de que Hombre, yo tampoco tengo la visión ingenua esta en plan orteguiano de no, nos encerramos aquí y vamos a debatir, o Javier Marciano, ¿no? El gran discutidor y tal. No, pues hombre, la dialéctica de las armas y las pistolas, que decía cierta persona, que no voy a decir, porque si no ya me llaman facha para siempre, de los puños y de las pistolas, pues real, claro que sí. Aquí pues, la lucha muchas veces hay que llevarla hasta el final. Bueno, pero mira, esa anécdota es muy buena, conviene ilustrar al personal sobre esa anécdota. A la Falange. La Falange era tan fascista que le mataban a la gente y en la prensa de derechas se reían de ellos, le llamaban Funeraria Española de las Jonas. Y hay un momento en que José Antonio dice que funciona esa dialéctica, pero que la está sufriendo su partido. Su partido. Y por cierto, hace nada, un año o algo así, se publicó en Espasa un libro que escribió Petón con mi querido Campos. Le hizo una entrevista aquí a Alberto Garín al respecto. Buenísimo ese libro. De ese libro para que veáis, además, lo clasistas que eran los falangistas a los que salían a cazar en el Madrid previo a la guerra, que ya estaba en guerra, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, Julio ha apuntado algo cuando le hemos dejado hablar sobre la democracia. Va a haber un problema fundamental siempre en los estados modernos. Y es que el poder se ha ingerido, el poder político, en tantos ámbitos que no tienes manera de quitar a los políticos de los sitios. Entonces necesitas restricción y ahora tienes este problema. Que encima no están vinculados por sus promesas. Con lo cual, es como un chollo y además es un gran incentivo para que vayan a la política los peores. Claro. Tú dices, voy a prometer una cosa y luego no estoy obligado a cumplirla y voy a hacer de hecho la contraria. Y tengo además todas las herramientas en mi mano para controlar eso. No vamos a desarrollar nunca una manera de restringir la labor, el radio de acción de los gobernantes, porque están cada vez entrando en más sitios. Lejos de estar expulsándolos, los estamos metiendo en cada vez más sitios. Eso es un problema grave que tienen los regímenes democráticos, que se piensan que se tiene que votar todo. No. Y la vida en sociedad se hace en sociedad, no en Estado. Apartaos de ahí, porque si no vamos a tener un gran problema. El problema, Mario, es que se han arrasado todos los cuerpos intermedios. Exacto. Y que todas las lealtades paralelas solo quedan el Estado y el individuo. Y cuanto más crece la soledad, el aislamiento del individuo moderno, más tiene que crecer el Estado para suplir esas tareas que antes acometían los cuerpos intermedios. Sí. Ese amparo que le brindaban a la persona, que por sí misma en el mundo está indefensa. Claro. Indefensa. Y necesita de amparo, de protección, etcétera, etcétera. Pedro ha apuntado una cosa interesantísima. Claro, el principio de representación tiene un punto vicioso en ese sentido. Porque el gobernado, cuando se subleva contra el gobernante, en el fondo se está sublevando contra sí mismo. Claro, totalmente. Sí. Si hay una identificación entre gobernante y gobernado que es por sí misma paralizante. Yo no me puedo sublevar contra aquel que me gobierna porque en el fondo aquel que me gobierna soy yo mismo. Sí. Lo he elegido, soy yo. Entonces, voluntaria, que eso, ese libro es extraordinario. Claro, pero eso hoy en día es trampa. Antes, cuando había 4 normas y las sociedades constaban de... Vamos a ver, hasta hace no sé cuánto, cuando digo muy poco, a lo mejor sigue habiendo. Hay un cantón en Suiza donde siguen haciendo asambleas y la votación es a mano alzada o van con trajes tradicionales. Claro, pero eso es cuando al Estado le dices, oye, que hay que pavimentar esa carretera en concreto. Y somos 15 personas y uno se ha roto un pie y no puede ir a labrar. Ahí
tú puedes hacer un discurso de servidumbre voluntaria, porque te estás sometiendo en una cuestión esencial para tu supervivencia o que sea residual en tu actividad. Es que ahora mismo no podemos decirle eso al gobierno y sobre todo no nos tenemos que dejar decir me habéis puesto aquí para esto. ¿Por qué no? Imagínate que tú eres votante del PSOE y tú compartes el 97% del programa, pero el 3% no. Y resulta que el PSOE le va a dar importancia estratégica a ese 3%. Oye, macho, eso no te lo han puesto en la papeleta. Entonces, no se tienen que ir con la sensación de que pueden hacer lo que quieran. Y luego es crucial mileizar la vida política, te caiga bien o no Milei, en el sentido de pararles y de que empiecen a tener vergüenza ellos y empezar a trazarles líneas, decir, por ahí no se pasa. Y luego hay mucho chulo que es chulo con subvención. Habría que mileizar la acción política del propio Milei también. Sí, pero digo, no, por eso digo que ahora me abstraigo de la política real del personaje, sino del hecho de cómo ha hecho que se retiren para atrás los chulos y los matones que han hundido a la Argentina. La idea. Bueno, pues sí, pero lo que tenemos de momento es esa ley Bolaños que al final, o sea, lo que están pidiendo es independencia judicial, los jueces y los fiscales. O sea, el que acuda el sábado, lo que está pidiendo es eso. Y Bolaños lo que está pidiendo, habéis visto que en México la abogada del Chapo Guzmán ha salido electa. La abogada del Chapo Guzmán han sometido a votación. Va a ser un juez penal ahora. Sí. O sea, imagínate Bolaños lagrimones si ve que pueden meter, Garzón, o que pueden meter un día a Boye en el Tribunal Constitucional. Oye, pero en este sentido, de nuevo, y ya por terminar, ¿es Pedro Sánchez una anomalía? No, si es que hay una continuidad entre Felipe González y Pedro Sánchez. Es que reivindicar la independencia judicial favorecen al PSOE. Claro. Zeitgeist, digamos. Eso es. La independencia judicial es una entelequia desde hace bastante tiempo. Unas décadas antes de Pedro Sánchez, del advenimiento del. O sea, de hecho, lo triste, lo dramático de todo esto, bueno, está la cuestión que comentabas de Felipe González del 85, esa reforma del Consejo del Poder Judicial, su elección, pero es que todo esto no sería ilegal. O sea, la ley Bolaños estaría tolerada por el régimen. Entonces, no es que esto no es Sánchez, es que Sánchez es la PSOE y es también este tema que habrá que abordarlo. Es que yo no soy rupturista, pero hombre, es que el gobernador del Banco de España procede del gobierno. Era ministro. ¿Qué artículo del ordenamiento jurídico español ha violado Pedro Sánchez para... Hay que hacer muchas reformas. Las contaremos aquí, pero vamos a dar las gracias a nuestros queridos socios, en este caso, 2 nuevos socios. Ignacio de Barcelona, Javier de Madrid. Mil gracias. Y así está, Juanito. 2 son multitud y son los mejores. Sí, claramente. Nada más representativos de las España 2 grandes ciudades. es dura, pero bueno. Sí, las 2 grandes ciudades de España y 2 personas de socios. Bueno, no estamos haciendo algo bien, Mario. A ver si hoy se viene arriba. Eso es. Y se hace más del Club de Socios de Big One, que está fenomenal. Pues claro. ¿A que sí? De aquí sois todos socios. Yo soy socio. No, si tú pegas unos sablazos. Sablazos, son 5 euritos al mes, coño, hombre. No, pero es que está bien, ¿no? Es que al que algo quiera con lo que cuesta. Y si te gusta un programa de este tipo, hay que hacer eso, hay que financiar y microfinanciar proyectos periodísticos. Que nosotros tenemos que era un camino de santidad. No depende del partido político. Exacto. La pertenencia de Conmedia es un camino de santidad. Efectivamente, un camino de santidad. ¿Qué más queréis? Claro. Así que, queridos amigos, por favor. Mario, nos vemos. Tú no te vas de vacaciones, así que te llamaremos antes de que cerramos temporada, seguro. Muy bien, querido. Uy, has tardado un montón en decirlo. O sea, te ha parecido como algo mal. Estaba ahí intentando, ¿por dónde salgo? Te molestaremos, muy lo bien, siento. querido. Va a pasar. Julito, tú encima que muy bien, con pilas recargadas del parque hecho fenomenal de Botswana, hombre. Pues quien ama su trabajo vive en unas sempiternas vacaciones. ¿No es el caso? No es mi caso. Yo es amor-odio. Yo disfruto, pero hay días que esto es durísimo. En fin, Pedro. No, amo mi trabajo, sí. Sempiternas vacaciones. No me cago con 2 meses y pico de vacaciones. Sí, es que es... Te vemos la temporada que viene. Ok. Encantado de estar aquí, como siempre, y me despido hasta la temporada que viene. Septiembre. Se volveremos a ver por aquí. Juanín, mañana. Mañana seguimos aquí al pie del cañón. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.